Dicen que sí. Ok. Sí, yo también. 158 personas y ahí van, se van a ir conectando. ¿Es la primera vez que haces live? 2, 3, ¿no? Pero el otro era live de Instagram, ¿no? No, nunca había sido live de Instagram. Bueno, Jesús es su primer live, así que muy bien. Aquí estamos en Pronatal, en Vité, en el Hospital de Santa Fe. A ver, muy bien, ok. Aquí está el consultorio de Jesús. Para la gente que no conoce este espacio, es la clínica de Pronatal, donde tiene todos los servicios de ginecología, de asistencia de reproducción y bueno, 1000 cosas de las que vamos a contar y vamos a hablar hoy. Yo hoy, fuera de estar muy contenta, porque ahorita voy a platicar mi historia con Jesús y de querer hacer este live, voy a estar más como la persona que lo va a interrogar, porque quiero que sea de viva voz un profesional de la salud que se dedica 100% a esto, que de verdad les responda todas las preguntas que día con día llegan a mi consultorio y que evidentemente llegan a ti diario también, me imagino. Pero para mí es muy importante quitar estos mitos, ¿ok? Que tengan una respuesta de un profesional, de un médico y que podamos lo máximo de tiempo hablar de todas estas historias que hemos trabajado juntos también y que han tenido muchísimo éxito y de todo lo que hemos estado trabajando durante este último año realmente como equipo y de todos los servicios que bueno, tienes aquí y de 1000 cosas más que vamos a contar. Mira, por ahí alguien dice que eres un tipazo. Yo digo que es más que eso. Bueno, la historia de Jesús y yo empezó cuando yo me embaracé. Yo busqué en todo México quien realmente fuera congruente con mi estilo de vida y que no me fuera a decir, no, eso no se puede, no inventes, y ahí descubrí que estaba Jesús, que Jesús en Pronatal, aquí en Vité, era el único médico, yo no sé si me equivoco o no, pero en México que realmente cree en el parto humanizado, que estás, si son 10 horas, 14, 15 o 20 ahí con la persona y que la acompañas, y así sucedió conmigo. Que me sentí obviamente bendecida que así fuera, que te lo agradezco y siempre te lo he agradecido, y así lo conocí. Vi evidentemente que todo lo que predicabas era real y que armonizaba con mi vida, y en ese momento dije, de aquí soy. Ahora mucha gente conoce que tengo muchos años trabajando en medicina funcional y que poco a poco, con el tiempo, se fueron acercando muchas personas que tenían problemas para embarazarse y yo ayudaba a través de la alimentación. Por una u otra razón, estas personas se embarazaban. Increíble, pero así pasaba. Y me di cuenta que de verdad era uno de los protocolos que más me llenaban, o sea, como que lograr que esas personas cumplieran ese sueño. Pero para mí, cuando me embaracé, el significado fue mucho más grande. Definitivamente cuando estas personas se acercaban y yo lograba esos embarazos que le llamábamos bebés Médica Lima, que hoy justamente vi uno que tú trajiste al mundo y que yo apoyé para que esa persona se embarazara, dije, yo tengo que hacer algo más. Y fue cuando me junté con Jesús y decidimos definitivamente que teníamos que trabajar en equipo. Y así fue cuando creamos Pronatal by Médica Lima, que es un centro donde ayudamos a que todas estas personas tengan un tratamiento integral. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué un tratamiento integral? ¿Por qué tomar en cuenta el estilo de vida y la alimentación cuando realmente estamos buscando un embarazo? Cuéntanos, ¿importa? ¿No importa? ¿Qué de verdad tú como médico consideras que es importante o no es lo más importante? Bueno, hola a todos, me da mucha emoción estar aquí en poder compartir información de una forma distinta que pueda llegar
de una forma más cotidiana. A veces no tenemos el tiempo de explicar el sentido común de las cosas, lo que hacemos, que nos conozcan un poco más la parte de cómo vemos la vida, no solamente la parte médica. Y el sistema inglés, que es de los líderes del mundo desde los 80s, siempre decimos que todo pasa en los 80s, pero desde los 80s en Stanford, Oxford, empieza a haber una gran preocupación porque la medicina no estaba dando ese efecto mágico. La medicina evolucionó, empezamos a tener diagnósticos increíbles, empezamos a entender cómo funcionan las cosas, cómo autorregularnos, pero no lo estábamos haciendo. Y la medicina se empezó a empoderar de los pacientes, se empezó a empoderar de las enfermedades como única forma de tratamiento, y todo lo que era complementario se empezó a hacer menos, se empezó a no cuantificar, y se dejaron de hacer estudios que realmente fueran comparativos en la evidencia científica sobre si el tratamiento médico por sí solo era lo que resultaba o el ambiente de los pacientes que iba mejorando. Y desde el 2000 el sistema inglés introduce la medicina centrada en la persona, y esto cambia la forma de hacer medicina en el mundo, donde ellos demuestran que la medicina no solamente no funciona por sí solo, sino que empieza a ser muy tóxica y empieza a generar efectos adversos que generan una complicación mayor de la que las personas ya de por sí tenían. Y de esa forma empieza a haber un resurgimiento desde hace 20 años de cómo autorregular el cuerpo. Y incluso la medicina inglesa empieza a hacer conciencia a la comunidad médica y a los doctores, diciendo es que el concepto de salud de la OMS es el equilibrio biopsicosocial, y estamos solamente enfocándonos a la biología, no a la parte psicológica, no a la parte social, ambiental, ¿no? Y es ahí donde empiezan a emerger esta necesidad de los doctores, y donde la medicina, fatigada también de los no buenos resultados, no en todas las pacientes, empieza a retomar esa necesidad de lo que hace 20 años se conoce como medicina interdisciplinaria. Interdisciplinaria es todo lo que a mí me ayuda para generar salud a través del concepto de la OMS, que es el equilibrio biopsicosocial. Entonces la medicina es solamente una herramienta dentro de la salud que sirve para diagnosticar, para entender cómo funciona el organismo, y sobre todo la medicina debe de servir para hacer responsables a los pacientes, para hacerse responsables de su propia salud y de su propia autorregulación, que esa es la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Por qué necesitamos mejorar la forma de lo que estamos haciendo? Pues porque necesitamos generar esa conexión biopsicosocial. Yo veo biología, la parte psicosocial, que es el ambiente, nutrición, hábitos, todo eso se reduce en un diagnóstico y una autoseguridad de las personas para que cada quien se pueda autorregular. Y esto está modificando la forma en que la medicina se está humanizando, porque entonces entendemos que no es solamente lo que yo digo, lo que yo pienso, en mi experiencia, es lo que está basado en evidencia científica, más la autorregulación del cuerpo, que esa es la magia. Cada persona es diferente, lo que funciona para unas personas funciona para otras, la parte de cómo resuelvo yo mis problemas es muy diferente de persona en persona. La alimentación que yo requiero es diferente a la de otra persona, y entonces ese es el arte de la autorreparación. Total. Entonces, o sea, esa es la parte en donde nosotros enfocamos la medicina funcional, ¿no? O sea, la medicina que va justamente al enfoque de la causa, pero que está generando esa reacción del cuerpo. No es solamente la parte biológica, como tú lo dices, sino son todos los factores alrededor de ello. ¿Por qué tocamos este tema? Este tema lo tocamos porque yo todos los días en consulta veo personas que no pueden embarazarse, y al momento de preguntar cómo está tu vida, cómo te sientes tú, qué está pasando alrededor tuyo, es increíble que veo que hay una carga emocional súper fuerte. Sí. Y una carga súper fuerte que
hace rato me preguntabas y me decías, Cris, y en estos casos, ¿qué consideras tú que es esa causa? Por ejemplo, hay una pregunta del millón, y la pregunta del millón es que ya tengo 35, es que ya tengo 38, es que ya tengo 40 años. Respóndenos ahora sí, Jesús, ¿qué tan importante es la edad? De verdad, o sea, sí existe una causa en donde yo, si tengo 35 años, ya debería de preocuparme si no tengo hijos. Sí. Ok. Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a compartirles información de lo más nuevo que hay en la medicina funcional, en la medicina biológica y en la genética. Para responder tu pregunta sobre la edad, es importante mencionar que yo soy ginecólogo, biólogo de la reproducción, y mi mundo cambió a través, cuando en el 2007 fui a hacer mi máster a la Universidad de Lugano, en la parte italiana de Suiza. Estudié genética molecular y estudié cómo los genes los vamos heredando de generaciones, brincan de generación, cómo está toda nuestra información y que nosotros podemos modificarla para bien o para mal y maximizar las respuestas de la edad. Y en ese estudio de genética, que es en lo que más hemos evolucionado en los últimos 10 años, viene la edad. La edad, si nos remontamos a 1910, en el mundo la esperanza de vida era de 30 años. En solo 100 años la esperanza de vida casi se triplica. Y en efecto se triplica, se hizo una especie más resistente, se hizo una especie con mejores oportunidades, con mejor conocimiento, con mejor desarrollo. Somos completamente diferentes a lo que éramos hace 100 años. Sin embargo, en esos 100 años, las dos cosas que no han avanzado en ese biorritmo es la liberación de nuestras células de reparación, que son las stem cells. Exacto. Y dos, las células germinales. Obviamente hace 100 años, pues los óvulos, los espermas, nos servían aproximadamente hasta los 30 años, ¿no? Que era cuando nos moríamos, pero después de ahí no había más. Entonces la tendencia de la evolución es sobrevivir, generar una mejor especie donde tengamos mejores oportunidades y podamos compartir. Pero esta evolución de las células germinales, que son las que producen óvulos, que son con los que nacemos, afortunadamente sí tenemos óvulos hasta los 50 años. Después de los 35 años viene una reducción en la buena división de los óvulos. No es que no haya óvulos, sino que no se dividen bien, y en muchas veces la cantidad sí disminuye significativamente, y sí en muchas personas en las cuales no fomentamos esta autorreparación, esta autorregulación, esos hábitos, las células dejan de funcionar, pero sí existían, pero no las maximizamos. Entonces las dos cosas que sucedieron es que las células de reparación después de los 24 años, aún aunque vivimos más, no se están liberando. Esas se llaman stem cells o células troncales, quedan en la médula ósea atrapadas, y lo que hace que no se liberen es básicamente tres cosas. Una, pues es la evolución. Dos, es la acidez, que básicamente está mediada por el sueño, estrés y alimentos. El pH. Uh-huh. Y el segundo, nuestro biorritmo de vida. El cuerpo está diseñado para el estrés, pero no para la angustia. Entonces, cuando no sabemos controlar nuestros miedos, carencias que todos tenemos, se nos activa la ansiedad. Y el tema es que podemos vivir con bastante estrés, pero no con ansiedad. Y el tercer punto es la disminución hormonal. Hombres y mujeres después de los 35 años, evolutivamente empezamos con una reducción de nuestros niveles de testosterona, y esto hace que las stem cells no se estén liberando. Entonces la edad tiene un papel sumamente importante, porque si desde los 24 años esas células que liberamos de la médula, no solamente para los óvulos, el cuerpo se está reciclando. Por ejemplo, el hígado se recicla al año completamente, los hepatocitos son nuevos, la médula, la columna cada 3 años, el cerebro cada 5. Nuestro organismo se está autorreparando, autorregulando, y claro, cambia en los humanos según las características genéticas que tengamos, nuestros orígenes, etcétera, pero es un promedio de autorreparación. Y las stem cells después de los 24 años no se liberan, y el principal órgano afectado son las células que producen óvulos y espermatozoides. Entonces la edad es muy importante,
porque después de los 30 años empieza una disminución de la activación celular de esas células. No es que no haya óvulos, pero la activación del ADN disminuye. A los 35 años se acentúa, 38 años se acentúa más, y a los 40 prácticamente de forma natural, 1 de 10 personas se va a poder embarazar. ¿Qué sucede si en estas personas potencializamos la liberación de stem cells? Mejoramos hábitos, mejoramos nutrición, mejoramos la ansiedad, damos suplementación natural que fomenta la liberación, porque se ha demostrado que hay sustancias naturales que pueden hacer que liberemos. ¿Qué sucede si empezamos a retomar la seguridad de los pacientes, que la medicina empodere a los pacientes con información de decir, mira, tienes 40 años, ve una mujer de 40 años hoy, se ve realmente de 30 y sí se ve de 20 años. Entonces, esta parte biológica, si alguien de 40 años hoy le dices, oye, tus óvulos no te vas a poder embarazar, y dice, pero es que ahí están mis óvulos, veo que tengo, ¿cómo es que no me voy a poder embarazar? Automáticamente, que es lo que platicábamos, las clasificamos como alguien que no se va a poder embarazar. Y entonces nuestros picos de cortisol por esta ansiedad hacen que bloqueemos la zona pelúcida, que es la parte que el esperma se tiene que conectar con el óvulo. Y entonces lo único que significa es que requerimos un número mayor de ciclos para liberar el óvulo que pueda dividir bien, y debemos de ser capaces de mejorar con paciencia, con hábitos, las características para que el óvulo tenga las mejores probabilidades de dividirse. Entonces, la edad es muy importante, pero no significa que porque tengas 40 años no te puedes embarazar. Significa que requerimos maximizar todo lo que esté en nuestro alcance, observar, conocer nuestro cuerpo, porque la mayoría de las mujeres no conocen su cuerpo, no saben cuándo ovulan, si es el día en que hay moco cervical, si es el día siguiente, si no hay moco piensan que no son fértiles, no tenemos concepto del tiempo también, cuando son 2 días fértiles y a veces no coincidimos, lo que más nos estamos preocupando y ocupando hoy es en el hombre, porque los últimos estudios que hay son la importancia del varón, porque el varón es capaz de activar el genoma del ADN, quien le da la energía a los óvulos, que por eso muchos óvulos no dividen bien y se hacen procedimientos de reproducción y se bloquean. Una de las estrategias más modernas es potencializar los hábitos, la nutrición, la alimentación en el esperma, porque el esperma en los primeros, cuando se fertiliza el óvulo, se divide en todos los embarazos, el esperma es capaz de compensar la falta de energía del óvulo. Entonces tenemos ahí una gasolina única que no le estamos tomando en cuenta, no le estamos abordando y nos estamos enfocando mucho en la mujer. Así es. Entonces la edad sí es muy importante, sumamente, es lo más importante, pero como un mecanismo y como un factor a trabajar, no para considerarlo como un factor que por la edad una pareja no se puede embarazar. Y es a donde estamos regresando otra vez, ¿no? Ahí están los óvulos, ¿cómo los potencializamos? Bueno, esa pregunta era justamente quería que explicaras esa parte, porque hoy todos los días siento que hay esta parte en donde sí hay un factor emocional exageradamente fuerte, porque es increíble que todas las personas lleguen con que es que ya tengo, el otro día llegaron pacientes que tenían hasta 28 años y me decían, es que ya fui con mi ginecólogo y me dijo que tenía 28 años y que ya ahorita empezara a buscar cómo hacer un tratamiento de reproducción y que no estuviera perdiendo el tiempo, y yo me quedé así como, ¿what? Entonces siento que hay una agresión, ¿no? Porque definitivamente, a final de cuentas, esta agresión que se somete emocionalmente, y también esta parte de la agresión que veo también en consulta, es cuando se someten a tratamientos de reproducción, cuando no tienen ningún tipo de dificultad. Sí. Veo que se inflaman, que se hinchan, que se sienten mal, que, definitivamente ya dijeron, no, voy a tirar la toalla porque esto es demasiado para mí, y después no pega. Entonces, y la persona no tenía ningún tipo de dificultad. ¿Por qué está pasando eso hoy en la medicina? En la parte de, los ginecólogos. ¿Por qué hoy en día tantos pacientes van a buscar una asesoría y una respuesta, y la respuesta del médico ginecólogo siempre es, ay, no te preocupes, ya ni batalles, ahorita mismo ya te doy un tratamiento?
cuando la persona no tiene ninguna dificultad? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, son tres cosas, ¿no? La primera es que en la medicina, como aprendemos solo a ver la parte médica sin la parte de la autorregulación del ambiente. Entonces, si tenemos a 10 mujeres de 40 años que llegan porque no se pueden embarazar, si esas mujeres las dejamos solas para que busquen bebé, solamente se va a embarazar una. Es decir, si no intervenimos, no médicamente, si no vemos cómo está su parte endocrina, su nutrición, sus hábitos, cómo está el esperma. Los espermas después de los 30 años, incluso en el ambiente, es una de las preocupaciones con el hombre, porque hace de los 50 hasta el 2000, la cuenta espermática normal del hombre en un eyaculado eran 50 millones de espermas en 1 mililitro. Y la cuenta se empezó a reducir tanto, claro, empezamos a vivir más, pero los hábitos empeoraron. Exacto. Y entonces la nutrición cambió, los alimentos cambiaron, el sueño cambió, la parte social cambió. Entonces el hombre se empezó a descuidar porque históricamente es la mujer la que empezó a preocuparse más y muy poco porcentaje de hombres lo hicieron a la par. Entonces actualmente la OMS considera que lo normal son 20 millones. Entonces en solo 50 años bajaron más de la mitad el número de espermatozoides que tenemos. Entonces después de los 30 años hay un envejecimiento en las células que producen espermatozoides, aunque producimos espermas cada 60 días hasta que nos morimos. La calidad y el ADN cada vez vemos que va a la par con la mujer. Hay un incremento en la fragmentación del ADN mediado por el ambiente y que aparte es autorreparable en 60 días. Entonces esta parte de si dejamos solamente 10 mujeres solas, sin intervención, pues solamente una de 10 se va a embarazar. ¿Qué sucede si estas 10 personas intervenimos con su parte de seguridad de que hay óvulos, de que corregir si hay algo que no está sano, metabólico, hormonal, si nos enfocamos en el hombre, en mejorar sus hábitos, potencializar que nos va a agarrar de la mano y nos va a hacer que nos dividamos bien? Entonces viene la sorpresa que de una de 10 se embarazan 3 o 4 de 10. Y entonces, claro, la medicina dice, bueno, pero ¿qué probabilidades hay de que la persona sí siga sus buenos hábitos, nutrición, control del estrés? Mejor le intervengo y hago un tratamiento porque estoy en contra del tiempo, también me preocupa la edad. Entonces los primeros que dejamos de confiar en ustedes somos nosotros, porque no tenemos información, porque no lo hemos vivido y porque esta falta de trabajar en equipo nos enseña que pues la única herramienta que tengo es esta y es lo que yo sé usar y es lo que voy a usar. Entonces los que más nos enseñan son los pacientes, ¿no? Porque ellos dicen, oye, fíjate que hice mi alimentación, hice un programa, mejoré mi sueño y me embaracé sola. Entonces el doctor dice, wow, entonces la alimentación interviene muy bien, ok. Entonces empieza a decirle a sus pacientes, oye, ve a un programa de nutrición. Y luego llega el otro paciente y dice, ¿sabes qué? Fui a acupuntura, hice herbolaria, no dormía bien, mis ciclos eran muy largos, ahora ya se hicieron cortos, antes sentía mucho cólico, ahora ya me desinflamé, hice nutrición. Entonces el doctor dice, mira, necesitamos una ayuda extra porque lo que yo te doy pues mejora, te hago regular, pero no te sientes mejor, simplemente los síntomas mejoran. Y luego viene la otra parte que dice, oye, ¿sabes qué? Tenía mucho flujo vaginal, me sentía muy desconectada, mi libido era muy baja, no tenía conexión con mi pareja, todo era mecánico. Fui a una sesión para organizar mis miedos, mis angustias, me siento muy bien, me siento con muy buena energía, entonces la paciente me empieza a inyectar su energía, su confianza y yo empiezo a confiar en ella. Entonces los pacientes nos van enseñando, y claro, la que fue a una terapia para autorregulación de miedo se embarazó sola, la que fue a nutrición se embarazó sola. Entonces los pacientes nos empiezan a enseñar que esas 3 pacientes que yo les iba a hacer un ciclo de reproducción asistida o que las tenía predeterminadas para donación de óvulos, empiezan a confiar con nosotros y nosotros con ellos, y entonces viene la magia, ¿no? Y un ejemplo de ello, pues aquí nos acompaña en nuestra sesión alguien que está modulando la parte técnica y es una persona con una antimoleriana de 0.1 que hubiese sido directamente para
donación de óvulos, ni siquiera para... Entonces en un programa de cambios de hábitos, de confianza, ¡pum!, viene la magia, embarazo natural, ¿no? Entonces cada vez todos tenemos más y más historias donde pensamos que son milagros, que en parte son, pero el milagro está en el cuerpo, está en la confianza, está en la regulación, pero no nos enseñan desde pequeños a confiar en nosotros mismos, profesionalmente, socialmente, y entonces ha ido cambiando eso en los últimos 10 años porque estamos aprendiendo más de las demás personas a trabajar de forma diferente, y pues la magia está dentro del cuerpo. Ese es el tema, ¿no? Sí. ¿Cómo lo maximizamos? Pues la OMS nos los dice, con el equilibrio biopsicosocial. Exacto. O sea, con todos los factores que tenemos alrededor, desde lo que respiramos, desde lo que sentimos, o sea, todo, absolutamente todo. Pero evidentemente tú, porque yo no tengo pelos en la lengua, eres uno en 1,000,000 de los que nos rodean hoy. Y espero en algún momento decir que son muchos más, como todo el equipo que te acompaña hoy, al que tú has ido creciendo con tu filosofía. Y justamente eso es muy difícil de conseguir, es la realidad, porque justamente tú bien lo dices, o sea, sí no existe una confianza, porque lo mismo pasa cuando hablamos del sobrepeso. El endocrino que receta pastillas para adelgazar, porque definitivamente sabe que el paciente no va a hacer dieta y dice, no, pero pues no te preocupes, ya, mira, yo te voy a dar esto porque es que tú no vas a hacerlo, en vez de ir hasta el fondo, de conectar a esa persona con un estilo de vida y hacerla razonar, ¿no? Y entender su personalidad, entender realmente el porqué de la causa de su sobrepeso y empezar a dar indicaciones que de verdad lo van a hacer manejarlo de manera integral. Tú hoy en día eres el pionero de manejar la ginecología a través de la medicina funcional integrativa, o sea, sabiendo cómo se siente esa persona, cómo vive esa persona y tomando la decisión correcta de decir, te voy a dar tu espacio, ¿no? Y yo te voy a dar mis indicaciones, que es, cambia tu alimentación, empieza una suplementación indicada para, como decías hoy, la calidad, porque la calidad de los óvulos son 100% indicativo de la parte nutricional, de cómo está la persona, evidentemente, pero también tocas el tema de la parte masculina, que considero que es importantísima, sí, porque definitivamente hay una carga en el aspecto femenino de que somos la causa, porque somos la razón, porque somos todo, ¿no? Cuando evidentemente no es así, ¿no? Quizás nosotros estamos muy bien o estamos a medias, pero bien lo acabas de decir ahorita. Si el hombre se cuida, mantiene esta calidad de espermas y demás, pues se puede ayudar, ¿no?, a que se logre esa fecundación y de verdad se pueda lograr el embarazo. Hay, bueno, infinidad de cosas, ya he visto miles y miles de preguntas que poco a poco se las iremos respondiendo, quizás no hoy, pero sí las vamos a tener aquí, lo vamos a guardar el live para que mucha gente empiece a preguntar y podamos nosotros responder. Pero cuéntanos un poquito de la parte de la asistencia, en la parte, mucha gente pregunta, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, si tú me vas a decir, bueno, yo tengo 41 años, todavía no lo he intentado, no sé si sí o si no, ¿cuáles serían las recomendaciones? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para estar mejor? Y creo que esa respuesta tú la vas a contestar en la parte de ginecología, pero yo, por ejemplo, respondería en que evidentemente para estar mejor necesitamos estar bien, y estar bien no es solamente comer bien, ¿no? Es estar bien emocionalmente. Considero que ahorita la carga de estrés es sumamente grande y no solamente es el estrés cotidiano que vives, pero también las personas que están buscando embarazarse tienen una presión, ya no sé si es psicosocial, o sea, si ya no sé si es de tu casa, ya no sé si eres tú misma, una presión constante, instantánea de que tienen que tener un hijo, de que ya me tengo que embarazar y de que ya es el momento y que si no es ahorita no se puede, y entonces siento que van y buscan todas estas soluciones, como acabas de decir tú, y claro, si el médico no conoce a profundidad a esa persona, pues sí, tú lo acabas de decir, 1 de cada 10. Entonces, claro, la primera respuesta es, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué consideras tú que es lo más importante?
Bueno. Que no. ¿Tú qué opinas? Pues Bueno, yo qué eso opino, no. bajo mi experiencia, yo qué opino es que antes de hacer, es que yo no lo considero una agresión, la verdad, porque definitivamente todas las asistencias para poder concebir un hijo creo que son un milagro de la medicina y son maravillosos, y claro está, si no existieran mucha gente no tendría la bendición de tener hoy un hijo, por supuesto, pero también considero hoy que hay este aspecto en donde ya no sé si es parte del mismo comercio médico, ¿no? De que, ok, llego con esta desesperación de tener un bebé y entonces, bueno, pues muy bien, fírmale aquí y ahorita te vamos a meter este tratamiento y son tantos miles de pesos y entonces no pegó y entonces ya emocionalmente me siento súper mal y voy por el tercero y luego viajo a Nueva York y cuando de repente me ha pasado y tengo historias que son pacientes de los dos, en donde después de 3 veces, 4 veces dijeron, no, pues ya, o sea, se concentraron como pareja, pensaron un poco en ellos y dijeron, no, pues si Dios así no lo quiere, bueno, vamos a descansar y pegar natural. Y ahí está la respuesta. Entonces yo siempre digo que si en una evaluación médica ginecológica no hay una razón de peso en donde se diga, ok, vas a necesitar hacerte este tratamiento, yo considero que el primer factor primordial es cambiar estilo de vida, hábitos completamente, alimentación, calidad y todo lo que está alrededor, ejercicio, meditar, o sea, oxigenación celular, todo lo que alrededor nos puede apoyar. Y obviamente integralmente combinarlo con esta parte, digamos, de la atención médica ginecológica, en donde podemos pues darte el panorama real, como yo les digo a mis pacientes. Anteriormente yo decía, pues yo te lo voy a decir por fuera y con los exámenes, ¿verdad? Pero no te puedo ver por dentro como lo haces tú en tu caso. Entonces obviamente ahorita al unirnos, yo siempre digo, el día que te vea Jesús y me dé el panorama de cómo estás por dentro y me diga, Cris, no hay nada, con un cambio de alimentación y con un buen seguimiento va a suceder porque va a suceder, entonces yo eso les digo. Entonces yo considero que eso es lo mejor porque es lo menos invasivo, ¿ok? Porque sí también he visto... Bueno, ese es el 80% de las pacientes, Imagínate. Independientemente de la edad, ¿no? Que justo que se pueden autorregular. Exactamente, o sea, 80% es un gran porcentaje. Sí, que hay óvulos, que hay espermas, que hay trompas permeables, que la cavidad uterina está bien y que tienen como todos factores de un poco cambios en el peso, insomnio, hábitos, alimento, cosas que uno puede recuperar. Autorregularse, como dormir bien, número 1, liberación de cortisol. Fíjate que el sueño es algo que si observas casi no lo abordamos y el sueño es... la magia está en el sueño. Sí, ¿no? Todo. El sueño, porque para dormir bien tienes que sentirte en paz. Y para sentirte en paz tienes que tener controlado tus miedos, que todos tenemos, nuestros miedos y nuestras carencias y nuestras cosas de casa. Y para controlarlos nos tenemos que conocer. Y para conocernos necesitamos sentirnos en confianza en dónde estamos y con quién estamos. Y entonces algo tan simple se hace muy complejo. Y entonces al final lo que vemos es que el embarazo o cuando hay cáncer o cuando hay enfermedades no las logramos abordar porque la raíz remota hacia la simplicidad de la vida, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque todos tenemos miedos de reconocer que nacimos, el mecanismo de sobrevida es el mecanismo evolutivo, por eso estamos aquí y la evolución nos dota de cosas que las tomamos como una forma adversa, ¿no? El tener miedo es un mecanismo de sobrevida, el tener carencias nos hace habilidades para la vida, el entender que tenemos diferente conectividad con los padres, cuando estuvieron, cuando no estuvieron, cuando no nos conectábamos o no sentíamos amor por ellos, eso nos hace muy fuertes en muchos sentidos, y esa parte de que si a lo mejor todo hubiese sido perfecto nos hubiese dado una reducción de nuestra capacidad de sobrevida que genéticamente le íbamos a heredar a las generaciones siguientes. Entonces a veces no lo vemos y lo vemos como un defecto y nos hacemos víctimas. Y en la parte de adultos
la parte de que no nos enseñan que la magia evolutiva, la magia de la reproducción, de las enfermedades, viene a través de la madre, viene a través de los etólogos que estudian el comportamiento humano, a través de quiénes somos, de la parte evolutiva, de los instintos, demuestran firmemente cómo en todas las especies, sin excepción, hasta donde yo sé que seguramente habrá una, porque hasta en los caballos de mar sucede eso, cómo la mujer, a través de la conexión con ella, conecta a los demás, a hombres, mujeres, a su pareja, a los hijos. No es a través del hombre, el hombre no traemos esa magia, la magia viene a través de ustedes, pero esa magia no se complementa sin la otra parte, sea hombre o mujer, pero que aporte esa parte paternal. Y esa parte paternal se conecta con la pareja cuando ustedes nos ven y nos sonríen, sea hombre o sea mujer. Uno tiene el patrón evolutivo paterno, ¿no? Y esa parte es sumamente importante, porque cuando tú logras ver a quien está contigo conectada, verlo, porque lo único que no cambia en la vida es la mirada, como una forma evolutiva de sobrevivir, es lo único que no cambia. Ves una persona a los 80 años, ves su mirada y dices, wow, esa es la persona, esa es Cristina, ¿no? Entonces, cuando esta magia etológica parece instintivo, es cuando el hombre saca lo mejor que está dentro, y esa parte paternal que nosotros podemos darles a nuestras parejas, sea hombre o sea mujer, es mágica, y eso es lo que genera esa paz de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces viene el sueño. Entonces dormimos con nuestros miedos, carencias, preocupaciones, controlamos y nos enfocamos en lo principal, no en las cosas superficiales. Y el sueño es de lo que más se está estudiando, porque el sueño, la magia sucede así. Cuando uno duerme, el cortisol baja. Cuando uno duerme, liberamos bicarbonato, entonces nos alcalinizamos. Y lo principal es que cuando dormimos sucede algo increíble. Evolutivamente los antropólogos han demostrado que los ganglios no hay en la cabeza, nacen en el cuello. Y dices, ¿cómo es que en la cabeza, es que es tan importante para la sobrevida, para estar bien, para no enfermarnos, no hay ganglios, sistema de reparación instantáneo? Pues evolutivamente se diseñó algo mágico. Cuando uno se duerme, el líquido donde flota el cerebro, se llama líquido cefalorraquídeo, se absorbe dentro de las células del cerebro, de las neuronas, y se ve mediante estudios de resonancia cómo el líquido cefalorraquídeo empieza a chupar el óxido que es con el que tanto trabajas, que se llama beta-amiloide, ese óxido del ambiente, de los metales, de los alimentos, del estrés. Esos radicales libres que liberamos se acumulan en el cerebro, para que en el cerebro el líquido cefalorraquídeo lo absorba, lo mete en los ganglios del cuello y lo eliminamos a través de la orina y el popó. Y esto sucede al momento en que dormimos. Y cuando sucede la absorción del beta-amiloide, sucede algo más mágico. Las stem cells, que son las células para cuando nos cortamos, nos fracturamos, cuando tenemos enfermedades autoinmunes, degeneración cerebelosa, se sueltan, se liberan, van a los óvulos, van a los espermas, van al útero y se empieza a reparar el cuerpo. Entonces la magia, que es, regresamos a lo mismo, ¿no? La magia está dentro del cuerpo, en las enfermedades, cuando buscamos embarazo, cuando no nos podemos embarazar, pero esa magia es la que no conocemos, porque, y es el ejemplo, en la medicina cuando te dicen tienes que dormir, ¿no? Y el dormir inducido, pues no es dormir, porque solamente sí ayudas, obviamente, pero no abordas el origen, ¿no? No duermes porque traes una tendencia genética para ello, que se te activa cuando traes ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Esta parte que siento en el corazón, porque el corazón tiene fibras neuronales, o en el estómago, que denota que mi instinto está preocupado por mi mente reactiva. Y esta diferencia entre mi mente y mi corazón, lo que yo estoy sintiendo, se llama ansiedad. Y la ansiedad viene por mi personalidad, que es lo que vi en mi casa, y el temperamento, que son los genes con los que nací, que vienen de mis abuelos. Entonces, este reconocimiento de wow, de quién soy, es mágico, porque al final es esa paz profunda que a veces sentimos. Y observen cómo, cuando estudié genética molecular, uno de mis profesores decía: los genes te dicen quién eres, porque lo sientes, y te dicen qué te va a suceder. Y entonces preguntamos, bueno, pero ¿cómo? Y entonces él explicaba, ok, todos tenemos el cuerpo se tiene que liberar. Y entonces cuando traemos angustia,
se va a manifestar con migraña, se va a manifestar con colitis, con dolor en el pecho, con piquetes, con la colitis, gastritis, dolores articulares, sensación de que no respiramos bien, sensación en la boca, resequedad de piel, reacciones inmunitarias en la piel. Entonces el cuerpo se manifiesta dependiendo de la tendencia y por ahí va a ir tu enfermedad a largo plazo si no te controlas, ¿no? Si no lo aprendes a controlar. Entonces esto que es lo que se llama expresión somática es lo que vuelve loco a la medicina, porque la principal causa de ingresos, urgencias de dolor torácico, que pensamos que nos estamos infartando, es un síndrome de ansiedad. El principal causa de que vamos a operar a alguien es el intestino, ¿no? Y los gastros son los que, pues pobres, ¿no? Porque tienen el antiinflamatorio y mejoras y la dieta y te desparasitan y mejoras un mes y el siguiente mes estás peor y entonces la endoscopía o la laparoscopía, cuando el origen uno sabe qué es lo que tiene, ¿no? Somatizar los sentimientos y las emociones en el estómago. Entonces esta parte del sueño es donde sucede todo, ¿no? Incluso los niños pues crecen cuando duermen. Dentro de la vida intrauterina, las embarazadas, los niños crecen durante el sueño. Y algo muy importante que es la otra pregunta que explicabas, ¿no? De lo más nuevo que conocemos es que la mamá, que es donde surge la magia también, en el cromosoma sexual tenemos 23 pares de cromosomas y en el último par de cromosomas las mujeres tienen 2X y el hombre tiene XY. Pues en ese cromosoma que da la mamá, que es el cromosoma X, ahí están los genes que determinan nuestra expresión sexual, ¿no? ¿Qué tan calientes vamos a ser? Y ese va del 1 al 10. Y es un tema cuando compartes tu vida, cuando yo soy un 8 y estoy con alguien que es un 3. Porque entonces me enfurezco porque me lleno de tensión sexual. Y la otra persona me quiere y sí, pero a su forma está en máxima plenitud, pero yo digo, no, pues no me quiere, ¿no? Lo segundo es género. El 30% de las especies, incluyendo los animales, tienen estas variantes génicas que nos hacen ser homosexuales o heterosexuales. Entonces, de cada 10 personas que tú conoces, 3 tienen estas variantes que nos hacen ser del 1 al 10, ¿no? Medianamente homosexual o bisexual. 3 de 10 tenemos sus genes que se pueden expresar. Entonces, esta parte, esa es una cosa, ¿no? Pero la parte de la expresión sexual es todo un tema, porque esto va a ser qué tanto yo me estoy conectando con quien estoy compartiendo mi vida. Y desde ahí viene un drama, porque si en mi expresión erótica, que no le damos importancia cuando hablamos de erotismo, ¿no? De lo que necesitas, y el erotismo no es la genitalidad, es la necesidad que tiene el hombre y la mujer de cubrir sus necesidades individuales, ¿no? Pero ustedes no nos las dicen, ni nosotros ustedes. Asumimos que pues, tú me tienes que ver, sonreír, abrazar, ponerte romántica conmigo, no administrativa, y tú eres administrativa, ¿no? Y yo soy de este administrativo pasional. Entonces, este reconocimiento entre las parejas que no logramos conectarnos porque quien nos enseña es la mujer, vamos a lo mismo. No, pero a la mujer no le enseña a la mujer a veces a tener la habilidad social de activar esta expresión erótica para que las parejas reduzcan su nivel de tensión, su nivel de estrés a través de la conexión simple y profunda. Y entonces desde ahí pues los miedos se nos intensifican y en lugar de apagarlos nos acostamos sintiéndonos solos. ¿Cómo el esperma se puede meter dentro de la zona pelúcida si las células son un reflejo de cómo nos sentimos? Hace 6 años, hace 7 años que empezamos con nuestro propio laboratorio, hacíamos mucha fertilización in vitro natural. Actualmente lo hacemos, pero antes lo hacíamos más. Poníamos los espermatozoides alrededor del óvulo en las parejas que no encontrábamos porque no se embarazaban, ¿no? Y muchas eran jóvenes. No había una causa, una razón, estaba todo bien, pero no se embarazaban. Entonces decimos, ok, vamos a hacer un in vitro porque inseminamos, o sea, ya hicimos fertilidad natural, hiciste dieta, inseminamos, vamos a hacer un in vitro. Entonces hacíamos un in vitro y ponían 100,000 espermatozoides alrededor del óvulo, y la embrióloga que eran 2 embriólogos, nos decían, Jesús, no penetra el esperma. ¿Cómo que no penetra? No fertiliza. Bueno, pero de 10 óvulos a lo mejor
ninguno fertilizó. Entonces lo que empezaron a hacer, lo dejaron porque trabajaban al doble. En la mañana los ponían los espermas y venían en la tarde. Y si a la tarde el esperma no había fertilizado, entonces en el microscopio ven el óvulo con el núcleo femenino y el núcleo masculino. Entonces en esa fase les decimos huevo o cigoto. Estamos juntos, pero no estamos combinados. Juntos, Entonces, pero no revueltos. Entonces en países, por ejemplo en Suiza, que hace muchos años, o en Italia no permitían la reproducción asistida, o actualmente, ¿no? Las personas que tienen mucho conflicto religioso, pues se pone el esperma y el óvulo sin que sea un bebé, porque todavía no se combinan, y así se ponen a los bebés dentro del útero. Pero el tema era que ellos nos empezaron a decir, ¿crees que pudieras echarle un ojo a estas pacientes si es que en realidad quieren tener hijos? Fue observación de los embriólogos. O si es que en realidad se la llevan bien, porque no es posible que no fertilicen, ¿no? O que fertilice uno, porque los demás no. Y entonces empezamos lo que decías, ¿no? Oye, ok, vamos a apoyarnos de la psicología y ahora lo hacemos de forma rutinaria, pasa en un sistema de evaluación, porque lo que vieron era eso, ¿no? Tal cual como nos estamos sintiendo. Y claro, la mayoría de las veces era no es que las parejas no tuvieran conexión, estaban desconectados y no sabían cómo conectarse, tenían confort, la pasaban bien, no maximizaban el interior de cada quien, estaban juntos pero se sentían con la soledad acompañada, y entonces el resultado era increíble. Por eso cuando viajan, cuando se relajan, viene la magia, porque es un momento donde las células están dinámicas y son tan vivas y son el reflejo justo de cómo me siento ese día. Entonces es un tema, porque el día en que se va a inseminar, el día que está el romance, el día que estás ovulando solo, tal cual como te sientes es como fertiliza. Y la pregunta que hacían los embriólogos, decían, wow, ahora entiendo cómo es posible que hoy dices tú como mujer, oye, hoy estoy ovulando, mis pruebas de ovulación, sentí el moco, sí me siento caliente, pero cuando estoy en el romance estoy pensando de mañana y me tengo que levantar y que no se salga el esperma y me voy a poner... O sea, ¿cómo va a fertilizar? A veces sí fertiliza, pero no todas las veces, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Cómo lo simple a veces se hace muy complejo, y entonces no fertiliza si vamos a hacer ICSI. Entonces no se dividieron bien las células, claro, porque no nos estamos llevando bien. Entonces vamos a hacer donación de óvulos. No, pues ahora donación de óvulos y esperma. Y viene la magia, porque eran células no estresadas en ese momento. Entonces es justo lo que tú dices, como alguien de 38, 40 años, no funciona el tratamiento y toda la carga es médica, y el médico dice donación de óvulos. Entonces son óvulos que no están estresados, ¿no? Okay. Y entonces dejamos de confiar y nos perdemos de un evento. Entonces los estudios que se han hecho en el mundo dicen, ¿por qué el 30 hasta el 40% en algunas veces? En personas que tienen bien, o sea, no perfecto, pero que están en condiciones de embarazo, ¿cómo es que se embarazan solas después de los in vitros, no? ¿Por qué? Porque ya no están pensando en eso, la vida cambia, están ocupados en otras cosas, se distrae esta parte y las células empiezan a fluir, y entonces, ¿no? Y hay una conexión de pareja, que tú lo acabas de decir, ¿sí? O sea, siento que cuando están en esa etapa en donde están tratando de buscar al bebé y están haciendo todo y está esa presión, hay una desconexión, porque hay un nervio, hay un miedo, el hombre mete presión, la mujer tiene miedo de no cumplir, o al revés, entonces hay esa desconexión. Y sí, efectivamente, lo hemos visto en muchos casos, deciden darle una pausa y pega. Siento que cuando hacen esa pausa es cuando se acompañan, y siento que hay como un perdón también, ¿no? O sea, la pareja, el hombre, bueno, perdona a su pareja y dice, te acompaño, no pasa nada, yo estoy contigo, yo te amo igual, y si Dios no lo va a traer, pues va a venir. Y entonces se vuelven a conectar y hay ese perdón, y de repente es la magia, porque así se llama, literal. Yo cuando me embaracé y tuve a mi hijo, yo de verdad dije, esto es un milagro. No existe otra palabra para poder describir lo que es de verdad concebir un bebé, porque no existe otra explicación, yo no la tengo. Sé que hay toda una historia atrás, pero definitivamente es un milagro, y sí. Ahora, ¿sabes qué es bien importante de lo que dices? Los etólogos, que son los que más saben de reproducción, de vida, porque es sobre vida, en las especies
sucede lo mismo, y ellos son los que nos enseñan, bueno, algo que yo aprendí. Tomé etología cuando estudié mi curso de genética, y los etólogos, que desde los 50 hacen los experimentos más grandes en Alemania, en todo el mundo, ¿no? Con todas las especies, los etólogos concluyen hay un libro incluso que se llama Calor de Hogar, sobre la violencia, explica la violencia con la separación de los hijos en la madre. Los únicos animales que practican canibalismo, que se comen a sus hijos o a su especie, son los que crecen sin apego materno. Entonces los etólogos en una narración que leí decían, desesperados, no me imaginaba que estaban desesperados, decían, ¿cómo es posible que no le hace caso a su pareja, no? Entonces era el tema biológico de la reproducción, tiene que ver con que el hombre siempre confía en ustedes. Los hombres sabemos que si les hacemos caso nos va a ir bien. Ese no es un tema. Siempre sabemos, y las especies de animales son las que mejor lo saben. Saben que si les hacemos caso nos va a ir bien. Segundo, sabemos que tienen una capacidad que no tenemos nosotros de adelantarnos, prever y evitar cosas antes de que pasen. Y eso nos encanta a los hombres. Y en cuanto a las células sucede lo mismo. Al esperma le encanta que el óvulo dirija la división. El tema es la forma. Tema es la forma. Entonces, cuando la mujer no entiende que el tema no es el tema, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que el tema no es el tema. El hombre está contento con lo que le dices, que quieres la pared roja. A él no le importa, él está contento. Es porque se lo dices así, ¿no? ¿Por qué le matas el momento, no? Porque un momento de desconexión, de destensión, lo alertas con algo administrativo. El tema es la forma. Entonces, pero ¿quién nos enseña eso, no? O sea, ¿quién te dice, Cristina, es que el tema, Roger se tensa por como le dijiste las cosas, o sea, no era el momento, estaba disfrutando, iba a hacer ejercicio y le dijiste, oye, o sea, le mataste el momento, ¿no? O sea, es la forma, el tema. Entonces el tema no es que tienes razón, y el hombre también le da coraje porque dice, oye, ¿por qué no lo dices así, no? Si tienes razón, está bien, lo voy a hacer. Entonces esto es importante porque estamos aprendiendo a comunicarnos, ¿no? Y cuando tenemos un tema como este, que queremos buscar un bebé, que estamos a punto de librar una enfermedad o tenemos un tumor, la autorreparación es la solución, ¿no? La solución está dentro del cuerpo, pero la solución viene de la paz interior. La paz interior tiene que ver con la conexión que yo tengo con mi ambiente y autorreconocimiento de cosas, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que no hay mayor respuesta que la que acabas de dar. Definitivamente sí hay miles de personas que nos están viendo que su pregunta es, doctor, pero yo estoy bien y todo está bien, pero no logro embarazarme. Ya no hay otra respuesta, es esa. O sea, es buscar el equilibrio, es hacerlo de una manera integral, es buscar el ambiente, es buscar tu mejor estado de salud y es ser congruente, porque acabas de decir algo que me marcó y no es solamente el estado de ánimo y emoción de cómo te conectas con tu pareja para procrear, pero también es, tú lo dijiste, genéticamente esa predeterminación que se da en esos genes por ese momento y por cómo estás, es lo que heredas en tus hijos. Sí. Entonces, definitivamente ya desde ahí creo que hay un razonamiento de si de verdad estás buscando un hijo. No es solamente pensar en que quiero tener un hijo porque quiero tener un hijo. O sea, realmente es en traer al mundo una persona que genéticamente, ¿verdad?, tenga una predisposición pues de vivir lo más sano posible, y creo que eso sí es regido 100% de cómo vivimos y cómo tratamos a nuestro cuerpo. Sí, pues eso es importante porque genéticamente, Cristina, la meta de la evolución es sobrevivir. O sea, es sobrevivir, y a veces cuando tenemos eventos adversos nos gana la sobrevida. No es lo más importante, no es todo de sobrevida, pero la sobrevida implica que la especie humana, independientemente de nuestra intensidad por generar familias, todos traemos ese instinto.
pero ese instinto se puede suprimir desde el primer año de vida. Y el instinto tiene que ver con la conexión que tuvimos con los padres. Total. Y esa conexión, generalmente en todos, no siempre es buena. Y pensamos que todas las conexiones de los demás son buenas menos la mía, ¿no? Pero eso es lo que nos hizo muy fuertes. Y entonces esa desconexión, que es un mecanismo evolutivo para hacernos muy fuertes, no morirnos en los primeros años de vida, lo tenemos que recuperar, reconectar con nuestra pareja. Ella es la pareja es quien nos va a hacer sanar esa parte que nos va a hacer más fuerte, y esos genes es la epigenética. Eso vamos a generar una generación mucho más fuerte, de tal forma que muchas personas dicen yo no nací para ser padre, ¿no? Hoy no es en mi instinto y no voy a tener padres. Eso solamente habla de un apagón de los genes, la epigenética, de la vida intrauterina al nacer o después. ¿Qué sucede con estas personas socialmente? Y es el tema de la edad. Socialmente, las personas que tienen ahorita 40 años, más de 40 años, pues somos ochenteros, ¿no? Dicen que es la mejor época evolutiva, vamos a ver si es cierto. Pero entonces en estas generaciones, que hubo una generación, cambio social en nuestros padres, ¿no? Muchos pacientes dicen que se deschavetaron, pero simplemente fue un cambio social, ¿no? Nuestros hijos no sabemos qué van a decir de nosotros, pero es esa desconexión, porque fue un cambio evolutivo que ahora hizo que viviéramos más, cambiaron muchas cosas, más libertad de expresión, apenas estamos aprendiendo cómo funciona. Entonces socialmente la mujer, cuando llega con ese instinto de crecer, de sobrevivir, porque a lo mejor si se hubiese embarazado a los 30 años iba a dejar de trabajar, iba a depender de alguien, se iba a sentir con su autoestima baja, la sobrevida gana y dice no, hasta que yo tenga, y eso está muy bien porque hay que sobrevivir. Entonces, ¿qué está pasando? Que el tiempo de relajación, que dices, oye, ya me gustaría compartir, a lo mejor no está en mi instinto total, decir me muero, pero sí me gustaría, siento que a lo mejor no está en mi corazón estallando, pero tienen 40 años, ¿no? Y te podría decir que socialmente, la verdad, una mujer de 40 años hoy, plena, en su mejor tiempo, vivió autosuficiente, te ve, te enseña, es una edad mágica, pero los óvulos no están tan activos como estaban hace 10 años, ¿no? Que es el tema, ¿no? ¿Cómo los activamos? ¿Cómo hacemos que otra vez se active? Entonces, una persona que tiene 40 años tiene que echar a andar su magia que esté del interior, y socialmente te puedo decir que es una edad muy buena para no biológicamente, pero sí socialmente. Es una persona que va a vertir muy rápido el amor. Entonces muchas de las personas de 40 años dicen, yo no voy a tener hijos y a lo mejor así estoy bien y me siento bien. ¿Qué pasa a los 40 años? Socialmente las personas es la mejor tiempo moderno para interconectarte. No hay mejor momento. Sí. ¿Por qué? Por todo lo que platicamos. Entonces, ve una mujer de 30 años y ve una mujer de 40. La de 40, o sea, magia, sí, te ve, sí, está ahí, le sale natural, y la de 30 está viendo sin ver, ¿no? Porque está en esa fase de desarrollo todavía. Entonces, esa persona que no quería tener hijos, que no sentía en su instinto y que dijo jamás voy a tener hijos, se encuentra conectada con alguien, y entonces viene ese efecto evolutivo de crecer, el crecimiento. Por eso las religiones que permiten el separarte, el no estar juntos, es porque las personas sienten que dejaron de crecer, y por eso lo permiten. Claro. Porque evolutivamente, cuando creces, si no creces te vas a enfermar y vas a morir joven, y aparte pues vas a hacer daño porque no vas a estar en paz ni feliz, ¿no? Entonces en esa fase viene esta parte de que las personas que pensaron no se sorprenden, porque les sorprende la vida, porque dicen wow, pensé que no iba a tener hijos, ¿no? Claro. O que no quería y ahora pues mira, y entonces es el redescubrirte, ¿no? Ver que sí traes el instinto, pero pues estaba apagado, tus genes estaban apagados y a veces nunca se enciende, ¿no? Es una realidad. Entonces la parte de autorreconocimiento es más importante que la parte de medicina, ¿no? Va de la mano con confiar, y esto no nada más para bebés. Creo, no sé si se va a cortar, ahorita volvemos otra vez, porque sí, ya estamos por aquí otra vez.
No se preocupen porque sí lo vamos a guardar, sí lo vamos a dejar 24 horas, pero aparte de las 24 horas también lo vamos a publicar en el Instagram TV de Jesús y mío para que se quede ahí para quien lo quiera compartir y todo lo demás. Entonces, estábamos en esa parte definitivamente que creo es pues el punto, es la respuesta a todo, definitivo, ¿no? Ahora entran todas las preguntas de doctor, es que tengo endometriosis, doctor, es que tengo ovario poliquístico, es que tengo, bueno, 1001 causas, la prolactina, que para mí es una de las causas muy, muy importantes, que también vimos por ahí, que creo que es una buena información que les podemos dar. Siento que hay ginecólogos que de repente hacen una evaluación de ultrasonido y demás, pero no mandan a hacer pruebas y no ven cómo están las hormonas. Entonces dicen, no, todo está bien, y pasa el tiempo y esta persona como que el todo está bien, como que pierde confianza, y de repente yo les mando a hacer pruebas y veo que la prolactina está alta, o veo que la prolactina está alta o baja, y es una de las causas primarias. Entonces siento que un buen consejo es ese, o sea, tú como médico, ¿cuáles son las pruebas que realmente mandas a hacerle a un paciente para determinar su estado de salud en la parte reproductiva? Ok, pues mira, la reproducción, es que ese tema es sumamente importante, Cristina, porque es un tema de salud, ¿no? O sea, ahorita claro, dices, pues mira, el embarazo, no me puedo embarazar, pero ese es un tema de salud, porque todo está conectado y autorregulado. Los estudios que hacemos siempre, lo primero que tenemos, lo que siempre queremos hacer, pero no podemos hacer directamente, es meter al esposo a revisar primero, ¿no? Porque es que el esperma tiene una importancia mágica, única, que cada vez, bueno, pónganos. Mira, fíjate, yo hace rato que platicaba con Jesús, le estaba platicando de ciertos casos, y uno fue que te decía, oye, me llama mucho la atención cómo no mandan a hacer estudios. Y viene una paciente conmigo que yo, pues, o sea, ni soy ginecóloga y no tendría por qué estar viendo eso. Y le digo, oye, pero tu prolactina, pues, está muy mal y esa es tu causa. Yo podría decirte que esa es la causa primaria por la que no lo estás logrando. Uh-huh. Y fíjate, alguien por ahí dice, yo tengo la prolactina alta y hasta después de mucho tiempo mi doctora me mandó a hacer estudios. Uh-huh. ¿Qué onda? Pues está muy mal. Está muy mal, pero yo quiero que la gente que venga contigo, obviamente, ya sabemos que va a estar todo bien. Pero los que no vienen, o sea, ¿en qué se deben de fijar? Pues mira, les voy a dar en conclusión cómo funciona el cuerpo, el sistema endocrino, y por eso los estudios. El sistema endocrino está regido de una conexión genética, que es una estructura central del cerebro que comparten varias partes, que son las que nos dan instintos, sobrevida, alerta, y la regulación de todos nuestros ciclos, y ese se llama hipotálamo, pero ese sistema se llama sistema límbico, y el sistema límbico es el que nos hace, hoy que estamos en la plática y que están escuchando, y que si yo les pregunto ¿qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes dentro de ti? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes alerta? ¿Te sientes conectada? ¿Te sientes conectado? ¿Te sientes aquí? ¿Te sientes presente? Es el sistema límbico. Es cómo me siento hoy yo, con mi estrés, con lo que voy a hacer mañana, con mis preocupaciones, con la ansiedad que tengo. ¿Quién soy yo? Se llama sistema límbico. Y ese sistema límbico, que dentro de ese componente está el hipotálamo, es una estructura nerviosa que está en la base del cerebro, y ese se conecta con la hipófisis. Pero el sistema límbico, que está conectado con la corteza cerebral, entonces por eso el ambiente, nuestra parte de miedos, de ver las cosas, esta parte que traemos implícito todos, que siempre lo sabemos, ¿no? Mi profesor de neuroendocrino, hoy le platicó a una paciente que se sentaba a los pacientes cuando estábamos aprendiendo, les decía, bueno, lo que encontramos es que traes ansiedad, por eso te estás enfermando. ¿Qué es lo que te genera ansiedad? Y decían, pues no sé, seguramente el trabajo. Entonces decían, ok, entonces te veo en un mes, y en un mes no. Entonces los pacientes dicen, no, pero ¿cómo que un mes? ¿Qué me vas a decir? No, porque no estás listo todavía. Ven cuando quieras platicarme qué es lo que te genera ansiedad. Entonces le decían a los pacientes, no doctor, pero era un doctor ya mayor, colmilludo. Le decían, bueno, pues sí traigo, me siento solo en mi casa, y ok, entonces ya podemos retomar la consulta. Entonces esta parte del instinto genera que el hipotálamo, esta parte de la base del cerebro, regula nuestra saciedad,
regula el sueño, nuestra energía, nuestra respuesta cuando nos cortamos, cuando tenemos un accidente, esta parte que se llama sistema simpático, que es la adrenalina de las suprarrenales, la noradrenalina del cerebro, nuestras hormonas del cortisol para resistir, y el hipotálamo regula nuestro sistema endocrino. Todo está conectado, si algo de tal forma que cuando tenemos incrementado nuestro sistema de alerta, o sea, no hay activación de glándulas sin emoción, no existe cáncer sin emoción, no existe falla de procesos. Las mujeres, bueno, tienen su ciclo que les avisa, que es el ciclo menstrual. Nosotros, nuestro ciclo menstrual, el equivalente es el modo avión, ¿no? Dejamos de hablar, entonces es como tener un trastorno en el ciclo menstrual. Entonces esta parte del sistema límbico emocional conecta con todos nuestros ciclos y conecta con una glándula que está detrás de la nariz que se llama hipófisis, y la hipófisis tiene dos partes, una nerviosa, o sea, por nervios se estimula, y una circulatoria, que es una que está una está hacia enfrente y una hacia atrás. Entonces la parte de atrás es oxitocina y vasopresina, que regulan presión arterial, erotismo, circulación, crecimiento, concentración, trabajo de parto, lactancia, etc. Las hormonas que están en la parte de enfrente de la hipófisis son las que producen prolactina, producen la hormona que estimula las suprarrenales para producir cortisol, para controlar el estrés, para sobrevivir, para defendernos, y la tiroides. Entonces, esta regulación hormonal tiene que ver con la forma como yo estoy viendo las cosas, tiene que ver cómo yo me siento. Eso es lo que genera una estimulación, es lo que genera una estimulación de mis glándulas endógenas. Entonces, si algo en ese sistema está desconectado, pues la ovulación no es de buena calidad, el endometrio no es de buena calidad, la zona pelúcida de los óvulos es más fuerte, nos acidificamos. Entonces algo tan simple tiene que estar engranado, porque si no nos enfermamos. Y si nos embarazamos estando algún sistema desconectado, nos ponemos en riesgo. Entonces muchas veces que no nos podemos embarazar es porque podemos tener algo que no hemos diagnosticado y que nos puede poner en peligro, ¿no? Por ejemplo, las personas que se embarazan con niveles altos de prolactina, pero no tan altos como para no ovular. Claro, porque cuando estás lactando te puedes embarazar porque tus niveles de prolactina ya no están tan altos. Pero si están demasiado altos, genera que la placenta no se implante bien y no se desarrolla bien. Entonces te puede dar un nacimiento prematuro, o que el bebé no crezca bien, o que haya hipertensión porque las arterias no se desarrollaron bien. Entonces en medicina decimos todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Entonces, bueno, la prolactina es muy importante, la hormona tiroides es sumamente importante para que el ADN se divida, todos los procesos. La prolactina es una hormona de crecimiento, es una hormona sumamente importante, pero el exceso de ella bloquea todos los procesos, igual que la hormona tiroidea. Tenemos que tener bien nuestros niveles de lípidos, de insulina, o sea, todo eso es importante, pero el exceso de ello bloquea nuestro sistema. Entonces, lo primero que tenemos que estar es sanos. Ver que no tengamos algún tumor. Siempre que no nos podemos embarazar, es importante decir, oye, realmente es por la edad, es porque el esperma está fragmentado, o es porque tengo algo en mi cuerpo, un cáncer de testículo, un cáncer de tiroides, un cáncer de colon, algo que me está evitando, que está generando mucha oxidación en mis células, y que con un mecanismo de sobrevida no me estoy embarazando. ¿Por qué no nos pausamos y decimos, oye, realmente estoy sano? ¿No es esto una oportunidad para mejorar y poder evitar un problema de infarto a pocos años, etcétera? Entonces lo primero que hacemos es hacer los estudios de química, biometría, tiroides, en medir prolactina, tomar cultivos, ver que no hay infecciones, hacer ultrasonidos de todo el cuerpo para ver que no haya tumores, ver cómo está mi ácido. Entonces, por eso la mayoría de las veces que no encontramos una razón y que adjudicamos a la edad, realmente la mitad de las veces hay algo que no estamos diagnosticando y que la simple corrección, claro, la cándida es un ejemplo. Para que la cándida crezca tienes que estar con cambios del equilibrio de ácido. Si el ácido no está bien, un bebé no implanta, el esperma no fertiliza, la ovulación es de mala calidad.
la liberación de progesterona disminuye, no duermo bien, me siento desconectado, desconectada, mi erotismo se apaga. Y la pregunta es, ¿cuántas veces, por ejemplo, que es romance, sentimos que los dos o alguien de ahí no está, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que hablabas. Entonces lo mismo, ¿no? El ácido bloquea la testosterona. Entonces dices, oye, pero si me siento bien, me siento con ganas, pues porque cuando hay cambios en el ácido, la testosterona no llega a la zona cortical cerebral, y entonces el erotismo es forzado, no sale natural. Y entonces vean cómo todo está conectado con todo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos un check-up todos, ¿no? Por eso se nos antoja cuando viene una consulta decirle al esposo, oye, no puedes pasar primero Pase tú por aquí, por favor, para ver que estés sano. Y claro, yo he sido paciente también de esto y pues yo me he revisado y también cuando tuve dificultad para el embarazo, pues el tema sí era una parte espermática que estaba asociado a ácido, al ambiente, a hábitos, aunque en mi mente no tengo malos hábitos, ¿no? El mejorar y el hacer cambios, pues claro que hace una gran diferencia y uno se siente instantáneamente mejor. Claro. No, es impresionante que definitivamente, o sea, lo que vemos cuando hay cambios de hábitos es sorprendente, ¿no? O sea, yo cada vez que de verdad pega un embarazo con simplemente cambiar una manera de comer, o sea, de aprender a comer y de hábitos, o sea, dices, wow, ¿no? O sea, qué impresión, ya lo había intentado todo y siempre que me dicen, pero es que ya lo intenté todo y les digo, ¿ya cambiaste tu dieta? No, la verdad eso sí no lo he hecho, no lo has intentado todo, o sea, eso es lo primero que debes de intentar, ¿no? Ese cambio, o sea, 100% de hábitos, es increíble. Yo te había una pregunta muy buena que decía, si una persona no tiene tiroides, ¿se puede embarazar? Ajá. Por supuesto, o sea, no, bueno, hasta donde yo sé, ¿Sí? No tiene ningún tipo de problemas. El problema es cuando está la tiroides y la tiroides no funciona realmente bien. Me imagino que se refiere a alguien que no tenga glándula tiroidea, pero tiene el reemplazo adecuado. Exacto. Se embaraza normalmente. Y en el embarazo normalmente el 40% requieren un tercio de más hormona tiroidea y el 70% no. Entonces sí, una persona... quizás también la pregunta puede ser, si me falta hormona tiroidea, ¿me puedo embarazar? Es difícil, pero claro, sí se puede, porque la hormona tiroidea es necesaria para que... Fíjate que la hormona tiroidea, algo también muy padre que pocas personas sabemos o sabíamos, es esto, y a veces no sé si alguna vez se han pensado, ¿no? Porque cuando hay erotismo buscando bebé y hay romance, dices, oye, ¿en qué posición me muevo? Subo los pies, siento que se me sale todo. Sí. Y entonces con mi otra pareja no. Entonces la parte de cuando hay un eyaculado en vagina, siempre yo desde que estudié medicina decía, ¿cómo es que el esperma sabe a dónde ir, no? Sí. O sea, si está en vagina, la vagina es ácida, el esperma es alcalino, la mitad se muere ahí. Los demás, ¿cómo es que avanzan, no? ¿Qué los atrae a entrar dentro del útero? Dices, bueno, pues que hay más alcalinidad, ok, entonces entran dentro del útero, pero la alcalinidad dentro del útero es igual que la de las trompas. Si salen en el útero, la mitad se mueren por anticuerpos que lo atacan, que es un tema muy padre el del reconocimiento inmunológico, porque de donde se implanta un bebé viene del esperma. Por eso es el primero que deberíamos de revisar, ¿no? Porque el hombre cuando está en equilibrio, que se siente en paz, que se siente en equilibrio físico, que se siente bien, independientemente de todo su ambiente, todo fluye mejor. Y entonces el esperma, cuando entra en el endometrio, ¿cómo es que sabe que tiene que ir a las trompas, no? O por qué se iría a las trompas si el endometrio es un buen hábitat para estar. Y resulta que igual los etólogos lo decían, pero ahora la genética lo demuestra, el óvulo libera sustancias que tienen que ver con la hormona tiroidea para que el esperma sea atraído hacia la zona pelúcida. Y esa es la explicación de por qué el esperma sabe a dónde ir, porque es wow, ¿cómo sabe incluso que se tiene que ir al lado derecho, ¿no? Que es de donde ovulaste, no del lado izquierdo? Entonces, esa atracción se da de la misma forma que el hombre se siente atraído cuando se está buscando bebé. Imagínate. Por eso cuando viajas, cuando sales de tu ambiente, muchas veces
lo único que hiciste fue distraer el estado de alerta, que se llama sistema simpático, dejaste en paz el hipotálamo que estimule bien la hipófisis hizo su flujo hormonal hacia la suprarrenal, el ovario, la tiroides, y vino la magia. No hiciste nada diferente más que dejar de controlar, ¿no? Dejamos de controlar, dejamos de distraer, y aparte pues coincidió todo, ¿no? Fue un buen mes, fue un buen ciclo, el esperma estaba bien, te alimentaste mejor. Entonces la hormona tiroides es mucho más importante porque genera estas reacciones químicas de atracción espermática, fertilización y división celular. Incluso cuando nos embarazamos, lo primero que vemos es un aro pequeño increíble que se llama saco vitelino o saco de Yolk, y ese es el saco donde se va a formar la sangre del bebé, y está riquísimo en la hormona tiroidea y ácido fólico, porque el bebé lo que requiere para dividirse, o las células malas cuando se mueren para que nazca la nueva, requiere de ácido fólico para llevar ese proceso increíble que se llama transcripción de proteínas. Entonces la magia está dentro del cuerpo, ¿no? Claro. O sea, la magia está ahí, hay que dejarla que fluya, ¿no? Pues, que es el tema de lo que estás hablando. Sí, 100%. No, bueno, podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas respondiendo, bueno, cualquier cantidad de dudas y preguntas. Hay otra cosa que te quiero preguntar mucho, porque lo veo yo mucho en consulta, y es ¿qué sucede cuando hay mucha toxicidad de metales pesados? O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que mucha gente que tiene recargas de mercurio tiene mucha dificultad para embarazarse. Sí, bueno, es de los temas de más preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el hospital, cuando miden metales pesados, más bien no recuerdo de alguien que no haya salido con algo, ¿no? No quiere decir que estos niveles exclusivamente sean una causa y que sean la razón, pero el ver que el cuerpo sí se nos acumula el metal, ¿no? El arsénico que tiene el pollo, el mercurio que está en el pescado, pero está en el ambiente, cómo nuestra vida cambió, la alimentación cambió, ¿no? Los plásticos, o sea, cómo estamos más conscientes ahora, pero sí, los que somos ochenteros nos acordamos, si tú recuerdas cómo, bueno, tú eres noventera, pero si recuerdas cómo comíamos antes, o sea, si era la comida súper fresca, pues ibas al mercado, la fruta era diferente y incluso se echaba a perder muy rápido, no duraba una semana, ¿no? Te lo comías rápido, entonces comíamos completamente diferente, no comíamos procesado, tanta azúcar, era completamente diferente. Entonces, yo tengo un conocido que tiene una granja de pollos en Sonora, y ahora que escuché todo esto le pregunté, le dije, oye, ¿cierto que usan arsénico para engordar los pollos? Y dice, en mi granja no, pero sí se utiliza, ¿no? Entonces digo, wow, de verdad, pues es que cómo alimentas a tanta gente, ¿no? Sí. Entonces se empiezan a usar otros recursos. El tema está en que el metal pesado es algo que cada vez estamos más conscientes, algo que yo me he sorprendido mucho a partir de pacientes que dicen, oye, me hice un estudio de metales pesados y salí con mercurio y me están dando un tratamiento intravenoso, nutrición para eliminarlo, y sí hace sentido, porque los dolores musculares, la acidez de boca, a veces es que siento una acidez impresionante, mi piel la siento como que no, hasta mi cabello. En la boca. Sí, totalmente. Esa sí es una de las cosas que vemos diario. Incluso te quiero decir algo, a partir de pacientes que nos enseñaron cómo el metal pesado está cambiando mucho el ácido, y claro, como la mayoría lo logran, porque cuando es una intoxicación muy grande, pues tienes que incluso llegar a una quelación, ¿no? Así es. Pero me impresiona bastante ver las pacientes que sí se autorregulan con sueño, con comida, la mayoría, y a partir de casi 2 años, todas las pacientes que vienen a consulta, siempre todas de embarazados, de ginecología, de climaterio, etcétera, a todas les medimos la tira de ácido, sí, a todas, porque hemos aprendido, gracias a la información de los pacientes, cómo el ambiente pues modifica el ácido, y a partir de ahí la magia se empieza a parar, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, no, este tema de los metales pesados es algo increíble que hemos visto, ya no solamente basado anteriormente, yo lo diagnosticaba muchísimo con un catálogo de síntomas que me referían que la persona traía toxicidad. Hoy en día utilizamos una prueba de diagnóstico y sí, definitivamente lo que acabas de decir de arsénico. Llegué a tener una pareja que tenía muchísima dificultad para embarazarse y al momento de hacerle la prueba de metales pesados a él específicamente, él traía volúmenes de arsénico, pero, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, este hombre lo envenenaron y no se ha dado cuenta, o sea, ¿qué está sucediendo? Y fíjate que había en su momento, hace muchos años, bueno, tenía más o menos yo creo como unos 5 años, que él hizo mucho fisiculturismo. Entonces, primero se metía una cantidad de hormonas estratosféricas y luego sí tenía una dieta que era basada en huevo y pollo. Y la cantidad de arsénico que tenía era impresionante. Entonces, obviamente, ahí hicimos todos los tratamientos que hacemos a nivel nutricional con la suplementación ideal para poder quelarlos cuando se da de manera natural o los intravenosos cuando realmente tenemos que hacer quelaciones, ¿no? Pero esos son, por ejemplo, cosas que mucha gente no sabe y que a veces son la causa del por qué también hay una dificultad para embarazarse, ¿no? Sí, nosotros sí enviamos a hacer estudio de metales pesados cuando de verdad vemos que los hábitos están bien, nos dicen ya estoy con alimentación, está funcionando todo bien, pero no me siento bien, ¿no? Cuando dices, pues es que me dices que estoy bien, los estudios bien, me revisas bien, pero no nos sentimos bien. Claro. Entonces son de las veces que decimos, ok, pues por exclusión hay que buscar inflamación celular y entre ellas pues es el estudio de metales. Exacto. Y ahorita sí voy a tocar el tema un poquito que es justamente lo que estamos haciendo en ELIX, ¿no? Y en la parte de Pronatal y Médica Lima, es esta parte integrativa de medicina biológica en donde se hacen todas estas pruebas, o sea, metales pesados, inflamación celular, todo esto, los intravenosos cuando son necesarios, todo esto también. Pues hay de mucho, ¿no? Tenemos el paciente que quiere todo para allá, entonces cuando quieren todo para allá, pues entonces hay que hacer cosas un poco más extremas. Por ejemplo, a mí me encantan los intravenosos porque definitivamente son cargas nutricionales muchísimo más rápidas y fuertes que no suceden en un simple cambio de alimentación, ¿no? La prueba de metales pesados, prueba de intolerancias alimenticias, porque también definitivamente yo tengo convencido que el primer cerebro del cuerpo es el estómago. Y si hay inflamación, si hay distensión, si hay gastritis, si hay colitis, todas esas variaciones de digestión están 100% correlacionadas con el comportamiento de las hormonas del cuerpo. Sí, y aparte el intestino es el órgano que tiene más sangre en el cuerpo, y aparte cuando hay una intoxicación ambiental, cuando hay un desequilibrio hormonal, cuando hay estrés, cuando hay falla del sueño, pues cuando dormimos la mucosa intestinal cada 4 días se repara, ¿no? Por eso cuando algo no lo toleramos bien, nos inflamamos, tardamos 4 días para mejorar y 1 semana más. Entonces el sistema de alerta se activa, se llama sistema simpático, que es la adrenalina, noradrenalina y cortisol, se activan cuando el cuerpo detecta que algo no está fluyendo bien. Y lo que hace es, se empieza a defender y baja el oxígeno. Por eso ahora medimos tanto el oxígeno en los ovarios, en el útero, porque los principales órganos que se sacrifican para estar bien y que hay un mayor bicarbonato en la sangre es la sangre del intestino y la sangre del útero y de los ovarios, de los testículos, se nos va a los músculos. Y entonces los músculos, esta congestión y los glóbulos rojos tienen 2 átomos de hierro, entonces se atraen entre sí y se nos acumulan. Por eso es que el cuerpo se siente tenso, y si todos los que nos están escuchando pudieran mover su cuello un poco hacia los lados, la espalda, quizás se dan cuenta que hay un acúmulo de glóbulos rojos atraídos por el ácido y sienten su espalda un poco tensa o el cuello, y entonces dices, wow, sí es cierto, ¿no? Mi sistema simpático de alerta y está un poco activo, y entonces el bajar el flujo sanguíneo en los órganos, en el intestino, eso explica por qué a veces en las mañanas cuando dormimos, aunque no dormimos también, uno se siente desinflado y a las 2-3 horas que empieza tengo que correr, tengo que hacer, el estómago
¿no? Somatizar. Entonces, ¿por qué? Porque bajó la sangre al intestino y se nos fue a los órganos de sobrevida. El cuerpo piensa que se tiene que defender, ¿no? Entonces, se llaman los órganos principales, que cerebro, hígado, riñones, músculo para defendernos, ¿no? Entonces, por eso es que esos mecanismos son tan increíbles, ¿no? Sí, toda la parte de la digestión definitivamente es como la química completa de cómo funciona el universo del cuerpo. Yo definitivamente lo veo muy claro, y veo muy claro de las personas, por ejemplo, cuando sufren de estreñimiento, todas estas condiciones apegadas al estreñimiento, ¿no? La falta de hidratación, como que sugiere una desmineralización corporal, y cuando tienes desmineralización pues ya no hay absorción de nutrientes, y obviamente al no tener absorción de nutrientes pues ya tienes una desnutrición, que es básicamente la parte en donde yo reconozco que el cuerpo no está en su punto más saludable, y hay gente que piensa que está saludable porque no tiene ningún síntoma, pero de verdad no toma agua, no está deshidratada, pero no les pasa nada, y constantemente ya cuando tienen alguna razón como para checarse, como por ejemplo esta, ¿no? Que es, hasta que me quise embarazar me di cuenta que tenía otras cosas. Sí. Entonces creo que es como la parte de sí hacer un chequeo muy claro de cómo está tu estado de salud actual en todos los aspectos, no solamente en la parte ginecológica, para poder determinar esta puesta a punto, como le llamo yo cuando estás buscando embarazo, ¿no? Sí. O sea, puesta a punto es dejar tu cuerpo en el estado más saludable posible para embarazarte. Porque la otra es, estoy buscando embarazarme, entonces ahorita sí quiero hacer los cambios. Cuando necesitamos saber que la importancia que tiene, que si de verdad dentro de tu vida está el deseo del embarazo, no es en ese momento, es mínimo un año antes. O sea, un año antes, para determinar toda esta carga genética. Sí, eso es lo que se llama epigenética. Si ustedes buscan y leen epigenética, van a encontrar la conclusión de todo lo que estamos hablando, ¿no? Cómo preparamos los mejores genes, los de mayor sobrevida, para que se expresen y se activen los mejores genes para sobrevivir. Y la epigenética es todo lo que está, es el ambiente, es nutrición, es sueño, estrés, es nuestra parte anímica, que se traduce en energía proteónica, las células. Y eso es increíble, ¿no? Cuando hacemos fertilización in vitro, es increíble cómo el laboratorio de in vitro es la trompa de Falopio. Ponemos el óvulo, ponemos los espermas, solamente con un líquido que tiene nutrición muy básica y bajo nivel de oxígeno. El esperma penetra y la magia se lleva a cabo de la nada. Entonces, ¿entiendes? Dices, mira la evolución, ¿no? Cómo se fue encontrando, y de la nada me refiero a que no requieren grandes concentraciones de grandes cosas, sino solo los fluidos naturales que tienen minerales. Y esto genera... Yo creo que ya nos vamos a desconectar. No, pero ahorita lo conectamos. Bueno, pero esto genera que las proteínas se empiecen a duplicar, ¿no? Se llama transcripción de proteínas. Entonces, justo lo que tú estás hablando es cómo nosotros podemos hacer que estos genes sean mejores, sean más resistentes, controlando nuestro ambiente, y eso se llama epigenética. Y la epigenética es si en mi familia hay autismo, si en mi familia hay retardo mental, si en mi familia hay Alzheimer temprano, yo puedo hacer que esos genes no se expresen, preparando las células con un ambiente adecuado, no con cosas mágicas, con un ambiente adecuado. Y claro, la preparación ideal es de un año, pero las células, esta autorreparación, se ha visto que alcanza un nivel no como tanto como si fuese un año, pero después de 3 meses. Pero requieres 3 meses para alcanzar ese nivel de control de epigenética. Y un ejemplo increíble de esto son las personas que recibimos donación de esperma, donación de óvulos. El embrión entra en el organismo de la receptora, y la receptora, con un mecanismo de sobrevida, no sabemos cómo funciona el mecanismo, es algo muy muy nuevo que se está estudiando,
se llama dominancia génica. El cuerpo empieza, o sea, por ejemplo, un óvulo, si tú recibes un óvulo donado, 98% es idéntico el genoma de quien te lo dio a tu cuerpo. Entonces, tú empiezas a activar. O sea, mi cuerpo, aunque el óvulo no sea mío. Sí. Wow. El genoma es idéntico a ti, 98%. Y tú empiezas a activar genes idénticos a los tuyos. O sea, empiezas a reconocer lo propio y activas los genes más fuertes. Por eso es que los bebés empiezan a... Se parecen y aparte tienen muchos hábitos que son heredables, parecidos a ti. Entonces, ¿cómo esa es epigenética? Es todo lo que está alrededor de este nuevo bebé. Y la epigenética empieza antes del embarazo, pero la epigenética, a quien recientemente se le está dando más importancia, es al hombre, porque el hombre es ese complemento mágico que necesitamos todos. No, a nosotros lo necesitamos más que ustedes a nosotros, pero es el complemento mágico que potencializa la mejor versión de ustedes, y eso lo vemos desde los óvulos, desde la vida intrauterina, desde la vida embrionaria. El óvulo que tenía una baja probabilidad de división, envejecimiento, baja respuesta, llega el esperma activo, alerta, llega con ganas y ¡pum! Viene la magia, ¿no? Entonces tenemos que darle más importancia al esperma, ¿no? O sea, la nutrición con el hombre. Tenemos que entender que esa activación, esa fortaleza va a venir del hombre, y eso lo ves en tus relaciones, en tu vida, cuando tienes crisis, cuando hay enfermedades. ¿Quién te activa, quién te da esa energía? Pues es el hombre, ¿no? Claro. Y viceversa. Sí, o sea, definitivamente, o sea, es tener un hijo es de dos. No es que si la mamá, que si el papá, es de dos. Entonces la carga es para los dos. Si deciden tener un hijo y están buscando cambiar de hábitos, no es solamente la mamá. Busquen que su pareja los acompañe en el cambio de hábitos 100%, que lo hagan igual, que estén conectados, que sea la misma filosofía, que sea el mismo pensamiento, la misma emoción, el mismo sentimiento, porque son una pareja. O sea, realmente es la pareja la que está deseando crear este ser vivo, y que definitivamente va a traer todas estas condiciones genéticas, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, por lo tanto, considero que debe ser algo de dos, como tú bien lo dices, y no poner la importancia solamente en la mujer. Y que creo que hoy das un mensaje muy claro, que es que algo de lo que debe de cambiar es eso. O sea, que si hoy viene la mujer a checarse, el hombre también lo haga, ¿no? O sea, el hombre también se haga las pruebas, el hombre también se deje, porque a veces hay hombres también, he visto por ahí que, ay, a ver si mi marido me cree, o a ver si mi marido me apoya en eso, porque como que no quiere nada. No, pues es que eso, ya desde ahí creo que ya por ahí puede estar el problema de por qué ha sido tan complicado concebir. Sí, un ejemplo de ello es el autismo, ¿no? El autismo, hay un 5-8% demostrado en los casos. O sea, uno de 10 que tiene mutaciones. Creo que es el cromosoma 16, no estoy tan seguro, pero estas mutaciones, que en familias que hay 2 hijos con autismo, se hace in vitro, se le toma una muestra al bebé y se busca esa mutación para ver que no la tenga. Obviamente la mayoría pues no se encuentran todavía estos genes que pueden estar. Y la epigenética, ¿existen genes o no existen? Epigenética es cómo lo podemos modificar. En el autismo se ha dado mucho énfasis en los últimos años al esperma, porque claro, un hombre de 50 años sigue produciendo espermas, pero los espermas, el ADN se fragmenta más. Está envejecido aunque se muevan bien, ya que se bien. Por eso el hombre se debe de preparar igual que la mujer. Y entonces, si a un hombre le dices, oye, si hay una tendencia ambiental a que las células, esas conexiones que van a hacer que el cerebro tenga un componente más fisiológico y no tenga variaciones en su neuroconexión que dan esta desconexión en estos niños, y que esta expresión va del 1 al 10, simplemente que el ADN espermático no esté fragmentado reduce el riesgo de ello, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no te revisarías? Entonces al hombre le genera una conciencia muy diferente, porque dice, wow, qué padre, o sea, si yo me cuido, aparte que me voy a sentir mejor, voy a aportar en esa resistencia para generar un bebé con la mejor versión que pueda generar. Entonces la falta de información
hace que el hombre no lo estudiemos. Y claro, como alguien Sí. que preguntó, oye, ¿cómo le haces para que...? Es eso, es información. Nosotros habitualmente lo hacemos, hacemos la prueba de compatibilidad, nos dan una muestra, tomamos moco y esperma y vemos si con el ácido del esperma se inmoviliza o no, y es impresionante que la mitad de las veces, y claro, eso es algo que lo puedes revertir con alimentación, con sueño, etcétera. Y en ese momento le decimos a los esposos, mira, es momento para que te revises, porque la inmovilización del esperma con el moco cervical puede deberse a que tengas algo que a lo mejor no estás diagnosticando. A lo mejor si hay alguna próstata, a lo mejor hay algo en el hígado, a lo mejor hay grasa en el hígado. Mucho. Y entonces a lo mejor traes muchísimo. tumores tiroideos, y entonces empieza el hombre a generar conciencia, dice Con sí. el alcohol, ¿no? Y el O sea, alcohol, muchos pacientes sí. de masculinos he visto yo que traen mucho esta parte del alcohol X, no vamos a justificar, no vamos a decir absolutamente nada, pero sí esta parte del consumo de alcohol es excesivo, y estas recargas que existen a nivel hepático tienen mucho que ver también en la búsqueda del embarazo. Así es. Sí, y nos preguntan que si con un in vitro es menos probable tener un bebé con autismo. La respuesta es que no. O sea, sí y no, ¿no? Si es que hay un bebé con autismo, todavía es controversial si hay que hacer in vitro para medir estos genes, porque aunque los haya, que siempre debemos de asumir que sí los hay, porque podemos volver a tener un autismo de diferente expresión o diferente forma, nunca se presentan igual, pero es algo que podemos controlar. Entonces, por eso los genetistas dicen, mira, hacer un in vitro para alguien que tiene un autismo, ¿por qué mejor no piensas que sí lo tienes? Sí lo recomiendan cuando, o sea, no lo recomiendan porque nosotros lo hacemos cuando hay 2 casos de autismo, porque si salen los genes positivos, no significa que esos genes se van a expresar. Entonces lo que ellos sugieren es, para no tener tantas invasiones, ¿por qué no trabajas con epigenética? Con alimentación, preparación previa, antioxidantes, trabajas con el esperma, trabajas con el óvulo, y eso hace que la recurrencia pueda bajar. Alguien que tiene un bebé con autismo tiene un 3% de que pudiese volverlo a tener. Y ese porcentaje se baja con epigenética, a menos que sea algo genético, ¿no? Que es 1 de 1000. Entonces, realmente no, la indicación es hacer epigenética, es controlar nuestro ambiente para generar la mejor versión, porque el efecto de sobrevida natural es que el cuerpo va a activar los mejores genes, pero no los dejamos por lo que ya hemos platicado en la charla, ¿no? Todos los factores o sea, todo lo multifactorial que está obviamente alrededor de cada uno de los casos de manera personalizada. Lo del autismo platicábamos el otro día, que me parecía maravilloso cuando me platicabas esta parte genética, que quizás no se podría predeterminar, pero sí no es lo mismo saber que tu hijo es autista a los 3 años a saber que desde que ya lo estás creando existe esa posibilidad, y que realmente, si así es, desde que nace puedes estar haciendo, ¿verdad? Toda esta parte que me contabas, pues todas estas terapias, toda esta combinación de un plan de crecimiento muy diferente a cuando ya te enteras a los 3 años. Claro, y un ejemplo de esto, fíjate, es un ejemplo simple, ¿no? Que no es ni siquiera con la nutrición y eso. Ahora imagínate si le agregas esos factores. Un niño que tiene una limitante cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el autismo puede ser un efecto. Este niño lo incorporas en un ambiente escolar que está preparado para entender las necesidades que tienen, ¿no? Cómo comunicarse, qué les afecta, qué no les afecta, y les quitas estos estresantes a estos bebés, y el bebé de 3 a 6 meses es otro bebé. El niño es otro niño. Nada más aprendiste cómo comunicarte. El cerebro hizo su plastía, su conexión, solamente con modificar algo social, ni siquiera algo químico, algo de neuroconexión, algo de liberación de stem cells. Solamente modificaste hábitos. Imagínate si ese niño lo pones a dormir mejor, si ese niño siente amor, si ese niño lo alimentas de forma diferente, le quitas las cosas ácidas. Claro. Entonces la plastía cerebral generas pues magia dentro del cuerpo, claro, ¿no? Como se ha visto hoy,
cómo cambia el comportamiento del niño autista en el momento que le cambias la alimentación. Entonces, evidentemente, si lo haces desde nacimiento, el desarrollo motor de esta persona es totalmente diferente a que te enteres a los 3 años cuando quizás no has cuidado absolutamente nada de tu alimentación, ni la tuya cuando lo concebiste realmente también, ¿no? Bueno, que digamos, esto lo quisimos hacer justamente para responder muchas de las preguntas que yo recibo todos los días en consulta, y que quizás cuando yo doy la respuesta, cuando vienen en pareja, que te decía, es que para mí es bien difícil cuando vienen parejas que ya vienen de visitar muchos ginecólogos y que me dicen, pero es que lo que tú me estás diciendo nunca me lo ha dicho ningún doctor, o sea, ¿cómo es eso? Y entonces, bueno, es complicado a veces hacerles entender que existe una cabeza motora que es el estilo de vida, y que para mí es lo más importante. Entonces, el que yo pudiera estar sentada aquí contigo y que lo escucharan de ti definitivamente es grandioso, porque no hay nadie mejor que tú, bueno, desde mi perspectiva. Y creo que todo el mundo que lo ha visto aquí, que apenas te está conociendo, están completamente anonadados contigo. Y si lo conocen en persona, bueno, no salen de aquí nunca. Te agradezco, bueno, infinitamente. Creo que tenemos que hacer muchos de estos porque hay miles y miles de preguntas. Pero una de las cosas que queríamos dejar claros es que trabajamos en conjunto. Tenemos ya cierto tiempo trabajando en conjunto con un equipo médico grande, en donde estamos haciendo estas evaluaciones integrales, que era lo que yo de verdad quería dejar de mensaje, que busquen a personas que estén enfocadas en el manejo integrativo y personalizado del paciente, que busquen mucho más allá, que yo siempre estoy indaga, lee, pregunta, busca, no te quedes con la primera impresión, no te quedes con lo primero que te digan, trata de averiguar, visitar a otros doctores, siempre eso, porque definitivamente a veces caemos en entonces que me lo dijo mi doctor y bueno, ni modo, ¿no? Entonces, y no estoy indagando más en el fondo también de cómo me siento yo y por qué estoy pasando por esto. Tenemos estos programas que vienen acompañados con la parte ginecológica, vienen acompañados con la parte nutricional, vienen acompañados con la parte de medicina integrativa, con la parte de medicina biológica, para asistir cada uno de los casos que se nos presentan, como con 3 protocolos distintos. Si es una falla ovárica, pues ya todo el stem cell. Cuéntales, ya para terminar, un poquitito del stem cells, porque la otra vez que diste una conferencia de prensa, que mucha gente te escuchó, mucha gente se quedó así de wow, ¿no? Así de yo quiero eso, ¿dónde salió eso? Y entonces me han preguntado mucho, entonces platícales un poquito de esta parte del stem cells, ¿no? Que es un protocolo relativamente nuevo en el donde has obtenido pues casos de mucho éxito. Sí, pues mira, los stem cells es algo que hay. Los stem cells es la magia del cuerpo. El stem cells es lo que desde la vida intrauterina empezamos a recibir stem cells a través de la placenta. 20% de las células de la lactancia son stem cells. Por eso, entre más láctees, vas a vivir más y vas a tener menos probabilidades de tener enfermedades, ¿no? Por ese paso de stem cells a través de la lactancia. No quiere decir que si no lactaste no te vaya a suceder, porque tienes stem cells dentro del hueso, dentro de la médula, pero tienes que trabajar mucho con la epigenética, con la alimentación, con el ejercicio, para que la sigas liberando, ¿no? Tampoco es una desventaja, pero es mucho más fácil cuando lactaste que cuando no. De tal forma que es importante entenderlo, porque eso hace que el cuerpo constantemente se está reparando, renovando. Cuando nos cortamos, fracturamos, nos accidentamos, nos operan, las cicatrizaciones, todo esto lo hacen las células de reparación, que se llaman células troncales, que están en la grasa y están en la médula ósea. Esas células se liberan en las noches cuando dormimos y requieren esas células requieren que tengamos buen sueño, baja de tensión. A lo mejor lo podemos poner aquí. Es que con el cable no. Con el cable. Sí, no. Sí.
No. A ver, aguanten bastante. Si no, pásamelo y le damos la vuelta y ya nada más lo detengo. No, mira eso. Ah, ya. Sí. Muy La bien. precisión de cirujano. Entonces las stem cells lo que hacen es que se liberan en las noches y van a reparar todo. Lo primero que van es cerebro y pulmón, y de ahí se van a todas las partes del cuerpo a hacer su magia. Los óvulos, el ovario, bueno, y los espermas es igual. Los testículos y en el ovario tienen una parte central y una parte externa. En la parte externa, que es donde están los folículos que cada 60 días emergen, que son esas bolitas que ven cuando se revisan, ahí es donde están los nichos o los nidos, donde están esas células de reparación que hacen que los óvulos crezcan y estén listos para dividirse y duplicarse. De tal forma que después de los 24 años, en estudios que hay, esas células ya se dejan de liberar, por lo que dijimos. En 100 años vivimos casi al triple, pero las stem cells no han evolucionado todavía en ese ritmo, y esta activación celular de los óvulos tampoco. Y es una de las explicaciones de por qué los óvulos, la mitocondria, que es la que le da la energía, que el hombre es quien la activa o la viene a compensar cuando el óvulo no está bien, requiere de stem cells para activar esa magia. Entonces, en todas las enfermedades hay muchos protocolos de investigación ahorita. Es algo nuevo a nivel ya clínico, tiene muchos años en investigación, sí. Pero finalmente ahora ya estamos en la era donde los pacientes que tienen Alzheimer jóvenes les están poniendo stem cells en la vena, llegan a la parte cerebral, entonces eso que se está atrofiando se deja de atrofiar. Entonces, no lo corrige al 100%, pero frena la reparación y ayuda a la plasticidad nuevamente. Entonces los experimentos que hay, bueno, por ejemplo, cuando los cartílagos, la salamandra, le cortas un brazo y le vuelve a crecer, le cortas la cola y vuelve a crecer, porque sus stem cells no están fijas, están sueltas. Entonces es uno de los protocolos que está en investigación, porque están tan sueltas, qué proteína no les funciona, que hacen que se esté autorreparando, porque el hombre y los humanos deberíamos de hacer lo mismo. Nosotros en investigación, las stem cells también tienen mucha controversia porque están mal utilizándose, porque no se aplican con protocolos, o no hay, pues nosotros dentro del hospital, la clínica de stem cells tiene protocolos de lo que están haciendo, van empezando apenas, y nosotros lo que a las mujeres con fallo ovárico o envejecimiento ovárico en ratones que se comportan igual que el humano, es donde se hacen todas las investigaciones de intervenciones, medicamentos, alimentos, etcétera. Cuando las pusieron en menopausia y les inyectaron stem cells, todas desarrollaron 40% más óvulos que los que tenían, y todas empezaron a activar el ovario. Entonces en los humanos solamente hay reportes de una paciente que le inyectaron stem cells de la grasa. Es muy seguro esto, las stem cells tienen mucha controversia porque si te pones stem cells de alguien más, no sabes qué van a hacer o hacia dónde se van a ir. O si te ponen stem cells de la médula en la sangre, pues sí, reparan todo, pero todavía no hay esa investigación en los humanos si pudieran desarrollar un hueso en tu cara o en otra forma, porque no están aplicadas directamente en tejidos, ¿no? Como se hacen con los ortopedistas en rodilla, en hombro, que eso es muy seguro, incluso está aprobado por la FDA. La FDA es agencia de Estados Unidos que aprueba los medicamentos después de muchos estudios, años, etcétera. Las tenía aprobadas para 160 enfermedades, pero como el efecto que tiene es como un medicamento, porque tiene varios efectos positivos en el cuerpo, entonces lo considera como un medicamento y ahorita cierra ese protocolo y está en fase de estudio, está en protocolos de estudio. En México se hacen a través de Cofepris, se hacen y han demostrado en una clínica grande americana que está en Cancún, que ha mejorado en todos los estudios hasta hoy que van en fase de investigación para 160 enfermedades. Entonces es algo que en 5 años van a ver que todo el mundo va a estar usando, porque es algo propio. O sea, si ahorita hoy te accidentas y tu cráneo se parte en dos, a los 6 meses vas a estar bien. Las stem cells es lo que hacen, o sea, la magia está dentro del cuerpo.
Entonces, bajo ese concepto, cuando las células no están llegando a la zona de reparación, pues hay que extraerlas, hay que sacarlas de la grasa, las pones directamente en ese lugar y funciona, porque es lo que naturalmente hace el cuerpo, no es que sea algo externo que llega a ti. Nosotros lo que hicimos fue que tenemos un protocolo, obviamente es de investigación, pero por ejemplo tenemos el caso hoy de una paciente con solo 3 óvulos, con falla, medio falla ovárica, antimuleriana, que es la hormona que nos dice la edad de los óvulos muy baja, donde hicimos una estimulación porque la ovulación no era buena y casi no hay óvulos, tenía un óvulo en cada ovario, desarrollamos 3 solamente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de su grasa le inyectamos stem cells en el ovario, como los estudios están reportados que incrementa un 40%, y esta paciente desarrolló 12 óvulos. De esos 12 óvulos, claro, entró en programa de alimentación, nos preparamos meses antes. Desarrollamos 3 embriones anatómicamente, les decimos bonitos, pero que se veían muy, muy, muy sanos, y de ellos solamente uno estaba sano. Entonces, tenemos un bebé sano que estamos por ponerlo la semana que viene. Entonces, las stem cells a nivel de protocolo de estudio parece ser que es una de las muy nuevas alternativas para el envejecimiento ovárico, para podernos reproducir con nuestras propias células. Pero las stem cells no es que sea algo experimental, es lo que normalmente hace. Sí, claro. Esos óvulos en los ratones se activan cuando se aplican stem cells, porque es como fisiológicamente funciona el ovario. Entonces, las stem cells es algo que sí debemos de estar pendientes de la evolución, de los estudios que se están haciendo, porque en pocos años, esta plática vas a ver que en 5 años va a ser todo el mundo, en lugar de que te cambien la rodilla, te vas a inyectar stem cells. Exacto. Preventivamente, y bueno, si ya dejaste todo el tiempo que avanzó y que te van a poner una prótesis, pues te van a inyectar stem cells. Claro. Entonces estamos en la era de la magia de la medicina regenerativa, pero la magia es lo que tiene el cuerpo, no es algo mágico exterior, es algo interior. Las células, al momento de extraértelas, tienen que ser de una calidad superior, y eso te la va a dar tu estilo de vida. Así es, ¿no? Porque de nada sirve extraerte una célula que a final de cuentas no tiene buena calidad. Sí, las stem cells son células madre, son células madre. Y por ejemplo tuvimos un caso también increíble porque fue afortunadamente de éxito, donde normalmente no hubiese sido, una paciente que a la semana 22 se le desprende la mitad de la placenta, sangró 3 litros, llegó de emergencia, íbamos a hacer cesárea de urgencia, pusimos un taponamiento, dejó de sangrar, la dejamos en observación con tratamiento 24 horas, ya tenía un bebé sano después de 2 pérdidas, ¿no? Tenía problemas de trombofilia, rechazo inmunológico, estaba con tratamiento, y a los 2 días tiene otra hemorragia, otro litro, ¿no? Entonces la pusimos en reposo, no se levantaba para nada, y el tratamiento médico no estaba funcionando, ¿no? Relajantes uterinos, progesterona, prednisona, esteroides para quitar la respuesta inflamatoria, y entonces encontramos información de que las stem cells pues son las que reparan y vuelven a adherir la placenta. Entonces le dijimos, mira, eso es experimental, ahí, ¿no? Es como funciona fisiológicamente, pero no hay información, etcétera. No las podemos sacar de tu grasa porque estás embarazada, no hay experiencia de eso. Claro. Pero podemos obtener de donación de BCU, del banco de cordón umbilical, nos pueden ayudar a donarnos células de las que tienen de donación. Buscan, pues las células inmunológicamente son compatibles con las stem cells, y entonces las vamos a preparar, las cultivan para reproducirlas, y se las pusimos intravenoso. Y entonces le dijimos, pues mira, no hay información en humanos, pero no sabemos qué más hacer, ¿no? La documentaste. Entonces pusimos stem cells, y a las 24 horas documentamos que la placenta se pegó. Solo en 24 horas, ¿no? Con el radiólogo. Y entonces a la semana volvió a sangrar. Volvimos a aplicar stem cells. A la semana volvió a sangrar. Hicimos 3 aplicaciones, ¿no? De stem cells. Llegamos hasta la semana 32. 30. Hasta la semana 30 empezó el trabajo de parto, dilató, hicimos cirugía, y
su bebé de 30 semanas solo requirió un casco cefálico, o sea, no requirió intubación, puntas nasales, no requirió nada, porque las stem cells obviamente pasan a través de la placenta. Entonces nos dio un doble efecto, ¿no? Placentario, más aparte una bebé que no tuvo ninguna secuela neurológicamente perfecta. Pero claro, no es que las stems, no es que fue un tratamiento mágico, claro, ¿no? Claro. Llegó lo que naturalmente hace, el cuerpo es que la magia está en el cuerpo, pero dejamos de confiar en el cuerpo. Y es la plática Lo maltratamos. ambas cosas. Y ese es el mensaje de nosotros, claro. ¿no? En cómo confiar en el cuerpo, cuando incluso nosotros, a mí me toca a veces a pacientes que digo, pues mira, es que hay pocos óvulos, tu antimularia es muy baja, tienes 42 años, lo ideal es prepararnos, hacer un ciclo de reproducción, y si no, y a veces los pacientes nos dicen, oye, pero si me siento bien, yo siento que mis células pueden funcionar, ¿por qué no me das la oportunidad? Y entonces viene esa como retroalimentación mágica que nos recuerda, sí, claro que sí, te estoy viendo como doctor, no estoy viendo a la persona, no estoy viendo qué está dentro de ti, cómo te sientes tú eres la que me tienes que decir. Entonces los pacientes nos enseñan mucho, por eso es importante, siempre es yo cómo me siento, ¿no? Entonces si esa retroalimentación la vamos madurando con el tiempo y los pacientes empiezan a confiar más en quiénes son, cómo se sienten, y claro, esas personas dicen, pero es que me siento bien, siento que estoy bien, me estuvo bien, ya están mis óvulos, ¿por qué? Porque la antimularia salió baja, porque tengo 42 años, y entonces son los ejemplos de vida, ¿no? Que dicen, mira, es que ahí está todo, pero no lo estamos potencializando, y en parte nosotros, porque también nos volvemos muy médicos. Claro. Entonces tenemos que siempre dar la oportunidad de esta autorreparación, pero no solamente en el bebé, ¿no? En los óvulos, cuando hay cáncer, cuando hay enfermedades, el cuerpo, las stem cells nos lo enseñan, ¿no? El cuerpo se autorrepara, se autorregula. El que se cayó de un edificio, que no caminaba, caminó. O sea, es que el cuerpo está diseñado para eso, ¿no? Entonces el mensaje final de las stem cells es que el cuerpo es más mágico de lo que pensábamos. Cada vez descubrimos más cosas como estas aplicaciones nuevas que ahorita, aunque están en estudios clínicos, van a ver que en 5 años los que hoy hasta yo opinaba, bueno, es que ahorita no hay información, no hay experiencia, pero sí hay que poderlas aplicar, pero en base a algo medible, ¿no? Estudiarlas, medirlas, ver si hay efectos secundarios, las personas que las apliquemos que sepan que estamos aprendiendo también, pero como son tus propias células no te pueden dañar, claro, ¿no? Yo no me atrevería a usar stem cells de alguien que no sean las tuyas, ¿no? Claro. En este momento, pero como lo único que hacemos es tomarlas de un lugar a otro para que lleguen, pero son tus propias células, no es que te apliques un Creo que no mucha gente lo sabe, pero esto es un procedimiento del cual también Rogelio se hizo aquí en el hospital. Cuando se operó la primera vez de la rodilla y que no quedó bien y que se tuvo que hacer un segundo procedimiento, el segundo procedimiento, o sea, de cajón yo le dije, vas a las stem cells porque vas a las stem cells, y él como conejillo de indias dijo, no, ahí voy, y de hecho lo tiene dentro de su Instagram la vez que se sometió al procedimiento del stem cells. ¿Y qué sucedió? Que el señor a los 15 días parecía que nunca le hubieran operado de nada y ya andaba colgado y haciendo sus cosas, ¿no? La verdad es que fue una experiencia maravillosa y le fue excelentemente bien. Entonces, bueno, hay muchas cosas. 1 minuto 37 para despedirnos. Yo te doy las gracias otra vez. Te quiero, te admiro. Me empodero contigo a tu lado. Definitivamente, yo se lo he dicho a todos mis pacientes que trabajamos en conjunto. El día que lo conozcas, no vas a ver un doctor, vas a ver un humano hecho y derecho de un gran corazón. Y creo que eso es lo que te da paz interior cuando estás buscando un embarazo. Te agradezco infinitamente haber estado hoy conmigo. Lo vamos a volver a hacer, lo vamos a dejar guardado. Por favor, comuníqueselo a las personas que de verdad están buscando una respuesta y que necesitan una esperanza también. Yo voy a dejar todos los datos completos de Jesús para la gente que quiere venir aquí a Pronatal. Ya lo sabe, ya sabe que manejamos protocolos en conjunto y bueno, te dejo para que te despidas. No, gracias por dedicarse un tiempo a tener conocimiento
y confiar más en su cuerpo, confiar más en ustedes, y esto también llevarlo a la parte de sentir paz, porque el cuerpo es capaz de hacer la magia, ¿no? La magia está ahí dentro, hay que dejarla fluir, ¿no? Y mi mensaje final es pues darle las gracias por dedicarse un poco de tiempo para la autorreparación. Sí, autorreparación, sanación,